Hoy es lunes 25 de noviembre y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Así Compañeros, es. Bienvenidos. Muchas gracias, espero que el fin de semana haya estado descansadito, ¿verdad que? Sí, planes en familia, descansando, Claro. ¿cómo están? Claro que sí, si lo más rico un fin de semana es no hacer nada. Yo con el tiempo me he vuelto más vagabunda, ¿saben? Como, ay, hoy es domingo, tantas posibilidades, tantos planes, no haré ninguno. Pero bueno, si a vos también te pasa, Nuestra vamos a cama nos hacer- llama. Exacto. Es como haremos ya un tienes equipo. planes, sí. ¿Y cuál es el plan de estar ahí bajo las Ay, no hacer cobijas toda la nada. tarde, Cuando básicamente? te cancelan un plan, bien. Además, yo pensaba como que ya ¿cómo se llama? Que la lluvia se había ido, pero y no, estamos de vuelta otra vez, un baldazo, pero estamos como vacilados, ¿saben? Así es. Baldazo al Bien, Iván. mediodía, sol ahora. Entonces, Amigos, y adivinen qué, estamos en nuestra segunda semana. ¿y iniciando. qué vamos a hacer de especial, Lai? ¿Ya pensaste? Ya verán, quédese con nosotros. Vamos de una vez con nuestros titulares para hoy. Bueno, ¿qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra mente cuando envejecemos? ¿Cuáles funciones se pierden? Pero además, ¿cuáles habilidades se desarrollan? ¿Cómo llevar la vejez de una manera alegre y con buena actitud? Nuestro invitado de lujo, Alan Loría, nos contará todo lo que debemos saber. Looks monocromáticos. Estos looks de un solo color que destacan por su simplicidad y sofisticación son una opción ideal para cualquier ocasión. Aprenda a amarlos junto a nuestra experta, Cristi Martínez. Bueno, yo sé que ya a algunos les está empezando a llegar el aguinaldo y otros tendremos que esperar unos días más, pero queremos que nuestro abogado invitado, Denis Solano, nos cuente todo lo que usted debe saber para cuidar esta plata de la mejor manera. Gonzalo Dittel nos dará herramientas para mantener la asertividad en todas nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, huir de la violencia. Seguido vamos con nuestra compañera Sara, que nos tiene más detalles. Bueno, compañeros, hoy queremos empezar rápidamente con la primera de nuestras entrevistas porque es un día sumamente importante, sobre todo para mí como mujer y sobre todo en el entorno en el que he crecido y cómo queremos eliminar la violencia hacia la mujer de todos los ámbitos, familiares, laborales, sociales, políticos. Es un camino que ya se ha avanzado, de verdad que no hay agradecimiento suficiente para todas las mujeres que han luchado en los últimos siglos, en las últimas décadas. La verdad es que somos afortunadas de estar viviendo pues este momento de la sociedad, pero aún así hay muchísimo trabajo que hacer y por eso hoy me acompaña Gonzalo Dittel. ¿Es así, Dittel? Es así, Dittel, correcto. Tenía sustillo de pronunciarlo mal. No hay problema. Gonzalo, a mí me gusta cuando tenemos este tipo de conversaciones y en este caso, pues, como hombre y mujer, porque yo creo que es un tema que nos concierne a todos. A veces pensamos que si nos unimos mucho a las mujeres y luchamos contra lo que está pasando, vamos a ganar. Y esto es una lucha de todos juntos. Entonces, pues, yo creo que es un espacio valioso para que conversemos sobre este día y lo que... Y bueno, y pues todo lo que amarra alrededor. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por la invitación y efectivamente, como usted lo indica, si bien es cierto que la fecha va dirigida especialmente a conmemorar esa lucha de las mujeres y las niñas, soy fiel creyente de que si no trabajamos en conjunto, tanto hombres como mujeres, revisando nuestras creencias, revisando nuestra historia de vida y revisando sobre todo aquellos aprendizajes que tanto como hombres como mujeres hemos tenido, si no hacemos eso en conjunto, la lucha contra la violencia va a quedar a medias. Y esto creo que es algo importante que hay que entenderlo. Nosotros como hombres no somos ajenos a la conmemoración y a la lucha de esta fecha tan importante que tiene un trasfondo histórico muy valioso y que al día de hoy, pues lamentablemente las estadísticas de violencia contra la mujer y las niñas siguen en aumento. ¿Cómo podemos trabajar desde nuestro hogar para eliminar, o mejor dicho, bueno, sí, para eliminar totalmente cualquier tipo de violencia que pueda haber? ¿Por qué te pregunto esto? Es muy usual que cuando algunos hombres están solos, lo he notado cuando estoy con amigos o compañeros,
que siempre hay chistes violentos, Correcto. siempre hay una minimización de la mujer y les sigue pareciendo gracioso. ¿Cómo podemos desde nuestra casa, si alguien nos está viendo en este momento que tiene un niño varón, poder inculcarle esto? Y a las niñas pues también a tomar el valor y la responsabilidad que lleva tristemente en la sociedad esta situación. Correcto. Yo creo que es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto, cualquiera de nosotros, cualquier persona está expuesta a sufrir algún grado de violencia en su vida, existe lamentablemente una mayor probabilidad de que las mujeres y las niñas sufran mayor violencia que los hombres, o en ámbitos inclusive que deberían ser ámbitos de cuidado. Es decir, las mujeres y las niñas reciben violencia de ámbitos donde se supone que las personas que los rodean o que las rodean son personas que deberían ejercer funciones de cuidado, de acompañamiento, de escucha, y eso no está sucediendo. Entonces, lamentablemente, en los últimos casos de femicidio hemos visto que estos crímenes han sucedido de parte de hombres muy cercanos, Y casi que en su casa, o sea, en el hogar. Es correcto, entonces es valiosísimo que las niñas, adolescentes y las mujeres sepan identificar a tiempo ciertas señales, ciertas características, y que los hombres también, independientemente de nuestra edad, podamos identificar también esos comportamientos y que podemos mejorar como padres, como esposos, como hijos, novios, hermanos, etc. Y eso que usted menciona es muy valioso porque se refiere a la violencia simbólica. A la violencia simbólica es una violencia que quizá no se ejerce directamente contra una persona, contra un sujeto, sino que se habla en términos sexistas, machistas, en forma de chistes, en forma de imágenes que se toman en la intimidad y que no se respeta esa privacidad de la persona y se divulgan. Entonces es importante poner un alto ante eso. Gonzalo, hay algo que me llama mucho la atención, sobre todo por la etapa de vida en la que estoy pasando yo, que pasamos de un feminismo de lucha por igualdad, a veces me veo envuelta en un ambiente de lucha, pero para generar una diferencia aún más amplia. Ya no es, somos humanos, somos iguales, tenemos los mismos derechos, o sea, todo por igual, sino que ahora yo tengo que estar sobre vos. Y entonces me he encontrado con más bien mujeres que se han vuelto sumamente agresivas ante cualquier manifestación de interacción o de cariño o de afecto de parte del hombre. Entonces, cualquier cosa que vos me digas, no me lo puedes decir porque es que vos sos hombre y no sabes. Tal situación, no, es que no me gusta y vos como hombre no podés opinar. Entonces siento que ahora como que se le dio un poco en algunos ámbitos la vuelta a la tortilla y más bien es como una guerra, una contra otra directamente. Bueno, yo ante esta parte, yo a título personal diría que hay tantos feminismos como hay tantas mujeres, porque cada quien vive su propia idea, su propia concepción de lo que es su lucha en el ámbito cotidiano, en el ámbito empresarial. Por lo tanto, cada una de las mujeres va a tener una idea de lo que es el feminismo para sí misma, ¿verdad? Basadas pues en todo un historial de lucha y como le decía hace un rato, creo que ninguna persona estamos expuestos o estamos exentos a que cualquier otra persona nos haga daño, nos haga esta violencia. Entonces creo que es importantísimo en este sentido escuchar la voz de la persona que ha recibido esta agresión, la persona de la voz, esa voz de víctima. Creo que es muy importante escucharla, porque puede ser que yo venga con las mejores intenciones y que en mi mente haya creado un escenario donde lo que yo voy a hacer, decir o pensar suena muy inofensivo, y a la hora de ponerlo en práctica la otra persona no lo percibe tanto. No importa si se trata de hombre o mujer, creo que es una cuestión de empatía, y en esto reside también una regla de oro básica, que es: no le hago al otro lo que no me gusta que me hagan a mí. E inclusive podríamos añadir: no le hago al otro las cosas que, aunque a mí me gusten, no necesariamente la otra persona las va a disfrutar por igual. Entonces el mundo sería ideal si de verdad el mundo sería ideal, aplicáramos, claro. Es la regla de oro, es frase. una ley de oro: no le hago a la otra persona lo que no quiero que me hagan, y respeto si a la otra persona no le gusta. Aunque a mí me guste, si a la otra persona no le gusta, debo de respetar, ¿verdad? Y en esto no cabe ni hombre ni mujer, pero como le decía hace un rato, la violencia simbólica hace que se legitimen ciertos tipos de contenidos, ciertos tipos de chistes, que lo vemos, por ejemplo, música, películas, series, donde es muy chistoso hacer burlas de la esposa, ¿verdad? O esta palabra o que yo de te robo a tu mujer, y así como mi si mujer, fuéramos tu objetos. mujer son objetos, exactamente, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalizamos todo este tipo de contenidos, y al volverse normales, es decir, al volverse tan cotidianos, se desdibuja esa frontera entre lo correcto y lo que hace daño. Entonces hay que tener esa sutileza de entender que
no necesariamente porque sea una frase o un chiste que se repite con frecuencia, no necesariamente quiere decir que sea válido. Sí. Entonces, Gonzalo, hablando de cifras específicas en nuestro país, ¿cuál es el estado de la situación actual de Costa Rica respecto a la no violencia contra la mujer? Ha sido muy triste porque, bueno, desde el año pasado con el femicidio, no recuerdo el nombre de la víctima que fue allá en el Surquí y todo lo que ha pasado este año, que son casos grandes, muy sonados, y esos son los que se dan a conocer. ¿Cuántos pasan por debajo? No sabemos. Es correcto. O cuántos no salen en las noticias, pero tal vez sí hay un registro. ¿Qué está pasando, pues, con este panorama? Bueno, a nivel de las personas profesionales en psicología, que es mi gremio, yo como psicólogo, consideramos alarmante y es una situación que se entiende casi como una epidemia de violencia contra las mujeres y las niñas, donde las cifras nos dicen que ha crecido de forma alarmante, especialmente después de la pandemia. Y lo que más nos preocupa no son las cifras que se conocen, sino los datos que no se conocen, justamente como usted lo mencionaba, cuántas veces se silencia, cuántas veces se esconde, cuántas veces se oculta, y el secreto es el mejor aliado para el abuso. Y esto en las infancias, esto es primordial, el secreto es el mejor aliado para el abuso. Cuando yo ejerzo abuso contra una persona que está en una condición de vulnerabilidad, está en una condición que yo considero inferior y además lo adorno con el tema del secreto, estoy creando una alianza que me vuelve a mí totalmente impune porque la víctima que está sufriendo este daño no lo va a revelar, ya sea por premios o por amenazas. Entonces es muy delicado. Y también por ejemplo, en el caso de los femicidios, estamos observando situaciones donde el acontecimiento, el crimen como tal, se vuelve más cruel. Y eso es algo que hemos visto. Gonzalo, perdón. Claro. ¿Hay más exposición para conocer estos casos y por eso sentimos que están pasando más seguido? ¿O auténticamente sí hay más? ¿O es porque se está rompiendo el secreto? No sé, porque a veces dicen, no, esto ha pasado toda la vida, solo que ahora se habla más, como tratando de suavizar un poco todo este panorama agresivo contra la mujer. Pero yo te lo digo, o sea, yo voy en el carro manejando y se me acerca un tipo y me grita y trata de meter la mano al carro. Uno camina por la acera y la misma situación. La verdad es que ya no hay ningún lugar en el que pueda ser plenamente seguro para las mujeres. Es correcto. Y es duro porque yo sé que quizás los hombres no han vivido esto, la mayoría, y tampoco lo entienden, entonces es muy difícil hacer esta conciencia en ellos. Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante también en el ámbito preventivo la educación hacia mujeres, la educación hacia hombres, y no podemos descuidar, ¿verdad?, y enfocarlo solo en un género o en otro, sino que hay que educar a la población en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una conjunción de factores, como usted muy acertadamente lo señala, el cambio, por ejemplo, del nombre de crimen pasional a femicidio. Se invisibilizaba el crimen pasional porque era una cuestión de honra, era una cuestión de orgullo de hombre, era una cuestión donde el hombre tenía derecho a ejercer su propiedad sobre la mujer, y es importante ese cambio de nombre porque va a cambiar la noción del delito. Gonzalo, justo ahora que hablas de, bueno, un crimen pasional o ya un femicidio, pues tenemos en pantalla el violentómetro, pues ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como lo ven, este es de Instagram. Si querés me lo explicas porque me parece muy llamativo y la verdad yo no lo había visto antes. Claro. Pues este violentómetro es una herramienta, como hay muchas otras, en realidad, de identificación de señales. Sin embargo, aquí esto tiene su trampa también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las ideas y las diferentes características están muy señaladas... ¿Qué es? ¿Como que te minimiza el acto violento? ¿Como que lo ponen algo bajo? Claro, no solamente minimiza el acto violento, sino que hace ver que la violencia física es más grave que la violencia psicológica, y no hay nivel de gravedad porque todas son graves. El asunto es que todas son graves, y hemos encontrado muchos casos donde hay femicidios donde tenemos la idea de que para que haya un femicidio necesariamente ha tenido que pasar por violencia física, y las estadísticas nos dicen que no necesariamente es así. Pasa de la violencia psicológica a la violencia, al crimen de una vez. Wow. Qué bueno, porque este tipo de imágenes se viralizan mucho y podemos tender a tomarlas como realidad. Claro. Y no significa que sea falso, significa que, como vos bien nos dijiste, podemos minimizar situaciones que pueden desencadenar algo fatal. Ahora que vi esto y que pues obviamente tú, pues estás en terapia atendiendo personas que pueden sufrir este tipo de violencia,
¿Cuál es uno de los ejemplos quizás que pudieras compartirnos más normalizados de violencia? No sé, te pongo un ejemplo. Mi esposo, novio, pareja, quien sea. Mi pareja siempre me dice que es que yo cocino demasiado mal por más que yo me esmere. ¿Cómo empiezan estos pequeños síntomas a sonar cuando ya vos se te enciende la alarma de aquí hay violencia? Porque a veces no sabemos cuáles pueden ser esos ejemplos. Claro, y es una cosa que hemos notado inclusive a nivel de esa brecha generacional, es que se ha trasladado esas violencias y ese machismo se ha trasladado a los medios digitales. ¿En qué sentido? Me dejaste en visto, estás en línea y no me estás respondiendo, subiste esa foto, no me gusta la ropa que pusiste en esa foto, te están poniendo me gusta, me encanta, ¿quiénes esos que te están poniendo esas? Entonces se tiende a desdibujar una línea de un supuesto cuido y una protección, no, mira, avísame cuando llegues a tu casa para saber que estás bien, ya se pasa a un tema de control, ¿verdad? Necesito saber dónde estás. Los celos, el control es como una de las primeras manifestaciones de que algo podría llegar a pasar. Exactamente, dan un potencial, los celos, el control, el afán de dominio sobre la otra persona, conoces a una persona y ya tenés que cambiar tu vestimenta porque no te adaptas a mí. Entonces esas son señales que tienen que ver sobre el cuerpo de la otra persona, sobre las decisiones de la otra persona, y la pareja se vuelve, en lugar de una compañía, de ir caminando juntos, donde cada uno tiene su propio camino y se acompañan, ya se vuelve, vos sos una pertenencia y sos mía, como mi carro, mi celular, mi billetera, mi mujer. Gonzalo, ¿cómo podés abordar vos a una paciente que está identificando todas esas señales que vos compartís para pues no hacerle entender, porque ustedes como psicólogos no le pueden hacer entender a nadie? ¿Cómo vos le presentás un panorama de otras opciones en el que no va a pasar nada si está sola? Porque sabemos que muchos de los casos de violencia se dan por el miedo a estar sola, el miedo a quedar desamparada, el miedo a quedarme sin dinero, que yo no puedo hacer algo sin esa pareja. ¿Cómo abordás vos a una paciente que te manifiesta un caso de violencia, quisiera salir, pero no sabe cómo? Claro, y esa es una de las preguntas más frecuentes que inclusive nos hacemos desde la psicología: ¿cómo hacemos para que esta persona abra los ojos a la realidad y haga los cambios que necesita hacer en su vida? Entonces esto tiene que ver con muchas cuestiones: identificarse primero como víctima, pero no quedarse solamente en el discurso de la víctima, sino identificarse como sobreviviente y establecer un proyecto de vida. Entonces esto abre las puertas a otras posibilidades, a otros panoramas, donde mi vida no gira en torno a mi pareja, sino que tengo proyectos propios, puedo estudiar, puedo trabajar y establecer, importantísimo, las redes de apoyo. Las redes de apoyo en la salida de una relación violenta son fundamentales, porque el universo de esa persona gira en torno a la pareja, a las decisiones de la pareja, los mandatos de la pareja, y el establecer una comunidad de acompañamiento, una red de apoyo, identificar a aquellos familiares, amigos, vecinos que te pueden tender la mano, eso es fundamental para que una persona logre salir de un círculo de violencia. Porque eso es una de las cosas que la persona agresora empieza a cortar. Usted no me sale con esa persona, usted le deja de hablar, usted no me va más donde su mamá. O no me caen bien estos tales, no o no son buenos para vos, te hacen daño. Yo sé lo que es bueno para vos. Yo sé lo que es bueno para vos. Ay, esa frase, Gonzalo. Estamos entre adultos, estamos entre personas adultas, somos dueñas de nuestras decisiones y ya pasamos aquella etapa donde quizás en el único momento donde nos podían decir eso era cuando éramos unas personas, unos niños indefensos. Ya no somos niños indefensos, no son niñas indefensas, por lo tanto ningún otro ser humano tiene la capacidad de saber qué es lo mejor para él. Gonzalo, qué conversación tan valiosa. De verdad yo quisiera que hoy, con esta fecha tan importante, realmente pudiéramos sentar cabeza y si sabemos de alguna mujer que está padeciendo esta violencia, ayudarla, a tender la mano, ser su red de apoyo. Y si sos vos, a lo mejor la que está viviendo alguna situación que ya lo sabes acá, que no está bien, ojalá puedas buscar ayuda, ya sea de un psicólogo como Gonzalo, o de algún amigo o persona cercana. ¿Dónde te pueden contactar, Gonzalo? Muchas gracias. Pueden contactarme a través de el perfil de Instagram también, que es Gonzalo-Dittel con doble T. Por ahí estaré compartiendo próximamente más información, pero más allá de que me localicen a mí o no, es importantísimo señalar aquellas
aquellas redes, y yo desearía hacerle un llamado a este programa que hace una divulgación tan valiosa, poder comentar aquellas redes de apoyo, líneas de apoyo, la línea de apoyo para hombres del Instituto WEM, la línea de apoyo del INAMU, el propio 911, es importantísimo porque esto está al alcance de una llamada. Es decir, hay una llamada de distancia entre la posibilidad de salvarse o no, básicamente. Gracias, Gonzalo. Encantado. Bueno, a la orden. vamos a cambiar un poco el tema. Y desde que nacemos empezamos a envejecer. Así que Pablo va a ahondar en este tema. Bueno, sí, desde que nacemos comenzamos a envejecer prácticamente, pero es un momento donde la gente a veces lo toma con mucho miedo, con mucho temor y hasta hay que decirlo, hasta con mucha ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo envejecer? ¿De qué manera? Nos acompaña aquí en el estudio Alan Loría, quien es especialista en envejecimiento social y está aquí con nosotros en Llegó la Hora. Muy buenas tardes y bienvenido. Pablo, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar más bien, con gusto. y sé que será la primera de muchas, ¿verdad? Pura vida. Para entender el envejecimiento, ¿de qué se trata esto? Porque es un proceso fisiológico, es un proceso mental, es un proceso espiritual, conlleva una preparación. Ahorita estábamos hablando de la preparación, pero ¿cómo podemos entender y digerir lo que es el envejecimiento? El envejecimiento como tal, vos lo decís muy bien, es un proceso que, bueno, hay varias teorías. La que a mí más me gusta es entender que es desde que nace hasta que se muere. Entonces, uno está envejeciendo desde el primer día que nace. Entonces, te podría decir perfectamente que una persona de 15 años tiene, verlo así, o 15 años de vida apenas, o tiene 15 años de estar envejeciendo. Lo que pasa es que en nuestras sociedades, en nuestra cultura, decir que una persona con 20 años está envejeciendo es mal visto, porque inclusive la gente hay rechazo. Pero si entendemos lo más pronto posible que es un proceso que está, que va a seguir y que es sumamente natural y sobre todo individual, nos va a permitir asimilarlo y quererlo más rápido. Me gusta la palabra proceso porque no es retroceso, no, como muchos lo ven, ¿verdad? Quizá pierdo mis capacidades y mis físicas, ¿verdad? Me hago un poco dependiente ya cuando voy a la mayoría de edad, voy a estar a los 80, 85 años, pero ¿qué habilidades también puedes encontrar vos que se desarrollan en esa etapa de adultez? Como van pasando los años y entendemos otra vez que es todo un proceso para llegar a la vejez. Recordate que la vejez es una etapa, al igual que la niñez, la adultez. Entonces, la gente lo que pasa es que la gente dice, envejecimiento igual vejez. Eso no es cierto, porque el envejecimiento es el proceso, la vejez es la etapa. ¿Todos envejecemos? Sí. Ahora, no todos vamos a llegar a la vejez. En Costa Rica puede ser que sí, por la esperanza de vida tan alta, pero más bien el envejecimiento bien manejado es la antesala de una excelente vejez. Y me decías ahora una cifra que, bueno, va a ser altísima en unos 25 años, ¿verdad? Un cuarto de siglo, que va a ser un 20% de personas adultas mayores. ¿Y cómo está preparándose el país? Yo sé que en otros países del mundo hay más avance o hay más retroceso, pero en Costa Rica puntualmente, ¿qué has podido encontrar? En Costa Rica, a nivel de legislación, está la ley 7935, la ley de protección al adulto mayor, la cual sí, pues cubre bastante a la población adulta mayor. Sin embargo, seguimos poniendo el foco en la vejez como parte. Pero si nosotros no empezamos a educar a la sociedad, a los jóvenes, sobre envejecimiento y cuál es el proceso y lo bueno que es envejecer, vamos a seguir cargando los paradigmas negativos hacia la vejez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Que no se ha hecho lamentablemente, más allá de celebrar, como digo yo siempre, el día del tito, la tita, y listo, es empezar a educar sobre envejecimiento en escuelas, en colegios. Costa Rica le falta mucho en temas de envejecimiento en la práctica. En la teoría, porque para eso somos buenísimos, tenemos toda la legislación y toda la teoría bien puesta, pero la práctica y la ejecución, por ejemplo, en las empresas, Pablo, es increíble cómo todavía se sigue dando la discriminación por edad, de forma solapada, de forma callada. El edadismo se llama la discriminación. Edadismo se llama discriminación por edad. Y se sigue dando en los procesos de contratación, selección. Mire, yo ocupo a alguien de menos de 30 años, pero no se dice porque es prohibido por ley, pero se sigue dando. Entonces, esa reeducación, ese romper el paradigma, porque además, como hablábamos ahora, Pablo, si vamos a hacer un pueblo, vamos a hacer un país de personas adultas mayores, de talento senior, de más de 50 años, en muy poco tiempo, pues lo natural es que nosotros como sociedad empecemos a ver que la vida como un todo no se acaba a los 40 o los 50, sino que más bien ahí viene una etapa productiva muy alta. Hay un escritor que me gusta leer que dice que tenemos juventudes acumuladas, claro, ¿verdad? Y ya lo decías, las etapas van cambiando y es justamente lo que quería preguntarte. A mí me da risa algo, me da un poco de gracia que a uno de niño lo educan para respetar al adulto mayor y eso me parece increíble, me parece excepcional y tolerarlos. Pero vieras que
a mí me ha costado ver a una sociedad que integre al adulto mayor, que es muy diferente a que yo respete y que le dé campo a una adulta mayor en un bus, a que yo integre a un adulto mayor en una conversación, que me quede escuchándolo, que me quede conversando con él, que aprenda de él. Entonces, ¿cómo podemos integrar a los adultos mayores, no solo de nuestra familia, sino a nivel de sociedad, pues en nuestra vida? La palabra, vamos a ver, se llama persona adulta mayor. Hay un acrónimo que se llama PAM. Entonces yo siempre trato de explicarlo así. La persona adulta mayor, primero que nada, es persona. Después es adulto y por último es mayor. No al revés. Si yo sigo poniendo a la persona de primero y a la persona adulta de primero en una conversación, ya ahí mismo se va a generar el respeto de escucharlo. No por ser una persona mayor o de 50, 60, 40 años, yo voy a decir, este no sabe nada, es que mi tata, usted es siempre lo mismo, es que mi tata, sino es entender la realidad de donde él creció, la realidad, cómo creció, a dónde está en ese momento de vida y a dónde estoy yo. Y buscar puntos de encuentro, que ahí hablamos del respeto. Porque bien dices, o sea, respeto al adulto mayor, pero ¿cómo lo integro? Escuchándolo. ¿Cómo lo integro? Entendiendo que yo sé mucho de tecnología, por ejemplo, celulares, pero perfectamente mi papá o mi abuelo saben mucho de otras materias o otros trabajos un poco más manuales que eventualmente yo lo voy a poder ocupar, entender. Sí, claro. Ayer te comentaba que estaba en un cumpleaños de un amigo que también, bueno, es muy querido por mí, por muchas personas, por vos también, don Marcelo Castro. Don Marcelo. Él es periodista y está cumpliendo 65 años y en su speech del cumpleaños él decía un mensaje muy bonito, ¿verdad? Y se refería a su vida como un aprendizaje, pero como también tantos maestros que le han enseñado a él. Pero lo que me llamó la atención es que don Marcelo y muchas otras personas tienen diseñado este proceso del envejecimiento alineado con su calidad de vida, con la calidad de vida que quieren lograr, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo diseñar? Ojo, desde mis 29 años, y lo vemos muy lejano, pero no es tan así, ¿verdad? No la vida así. A veces así se va. Así. Creo que entre más rápido uno se haga consciente de que está envejeciendo y que eso está bien, más rápido va a hacer los cambios y los ajustes para poder llegar a una vejez bien. ¿Y cómo creer que está bien? Porque ese es el paradigma. Pensamos que está mal envejecer. Exacto. ¿Por qué? Porque nos han vendido que envejecer es perder, pero envejecer también es ganar. Ganar experiencia, ganar tolerancia, empatía, manejo emocional. Claro, las personas, entre más años tenemos, la mayoría, no todos, somos más pacientes, vemos las cosas con otra visión más calmado, que tal vez uno joven no lo hace. Entonces, si empezamos a ver la ganancia de envejecer, empezamos a enamorarnos del proceso de envejecer. Pero lamentablemente dejamos o solo vemos del envejecimiento la parte física, que las arrugas, que las canas, que temas de salud, temas de esto. Y eso nos ha hecho mucho daño porque estamos en una sociedad que está programada para hacerle tributo a la juventud. Juventud divino tesoro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? Que la juventud es una etapa muy buena, sí, pero es una etapa. Chao, ya pasó. Déjela ahí, disfrútela y disfrute su adultez y su adultez mayor. Desde la ganancia de cada etapa. Y no estar comparando etapas. El problema es que yo empiezo a comparar etapas. Y es natural, Pablo, o sea, el cuerpo del ser humano va a envejecer y el envejecimiento trae un deterioro normal, un desgaste normal. Yo puedo, siempre lo digo así, yo puedo ponerme las cremas antiarrugas que yo quiera, yo puedo teñirme el cabello, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tomar las copitas de vino que dice el doctor, ¿verdad? Tomar el colágeno, hacer todo lo que usted quiera. Que el proceso va por dentro, el proceso siempre sigue. Uno, ¿qué es lo que pasa? Uno lo retarda, pero el proceso va. O sea, el proceso no es que se detiene. Y está bien que vaya, porque es el ciclo natural de la vida. El ser humano está genéticamente programado para vivir un máximo de 120 años. Quienes hizo la tarea, perfecto. Y quien genéticamente no tuvo algún asunto de camino, porque también hay un componente genético que no podemos obviar, ¿verdad? Hay temas en uno, por ejemplo, enfermedades hereditarias, tendencias, algunas cosas, que ahí van a estar en el camino. Un accidente, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y lo más importante de esto, Pablo, porque ahora se habla mucho de longevidad. Claro. ¿Verdad? Que longevidad. Las zonas azules y todo esto. Y está bien, pero la longevidad hay que tener un para qué, un sentido. Te voy a hacer la pregunta, se la hago a todos en casa. ¿Para qué vivir tantos años si no sé para qué voy a vivir? Por eso. Entonces es mejor ir poco a poco, proyectar una vida bien, 80, 90 años, pero a plenitud, y cuidándose desde los 20 a los 30, que no ya cuando tengo 60 decir, uy, ahora sí, ¿qué hago?
lamentablemente muchas veces tarde. Y a eso te iba a preguntar también cómo se está perfilando la persona adulta mayor en el 2024, porque pienso que es una persona adulta mayor diferente a hace algunas décadas, Claro. ¿verdad? Me encanta pasar por el parque del barrio de mi casa y ver un grupo de adultos mayores haciendo tai chi a las 9:30 de la mañana, paseando perritos, jugando Haciendo con sus yoga, sobrinos, haciendo aeróbicos, yoga. zumba, todo eso. Escucha, y uno dice, ¿pero qué? Sí, Rompieron el paradigma. rompieron el paradigma. ¿Por qué? Porque este adulto mayor o la señora, mi mamá, que en su momento decía, no, eso es de vagas. Ir a bailar en la mañana, eso es de mujer que no tiene nada que hacer. O el señor decía, no, eso no es de hombres. Rompieron el paradigma social de una generación anterior y la generación que probablemente nació en el 60, bueno, 50, ya se dio el permiso de romper ese paradigma. Y eso está dentro del para qué. De eso se trata el para qué. Ahora, mi generación, que yo soy de los años 70 o los años 80, va a romper el paradigma, por ejemplo, de entender que no soy productivo solo hasta que trabajo, sino que soy productivo a lo largo de toda mi vida. Y vas a ver muchos emprendedores y mucha gente que ahora se llama economía plateada, trabajando y generando ingresos y productividad con 60, 70 años. Ya se está dando. Perfecto. Muchísimas gracias, Alan. Ya se nos fueron 10 minutos, Qué rápido, así ¿ah? rapidísimo, voladísimo, pero Alan nos va a estar acompañando con muchísimos otros temas aquí en Llegó la Hora. Le agradecemos su compañía. Mucho gusto, Pablo. Pura vida. Nos vemos. ¿Y le gusta el café? Siempre. Bueno, vamos a hablar de café porque imagínense que en San José hay un lugar, hay una cafetería donde usted se toma un café de película. Nuestra compañera Valeria Cádiz se fue a mostrarnos de qué trata este café. Adelante, compañera, te vemos y te escuchamos. Chicos, estamos en San José. Estoy acá detrás de ETE y es que me vine para una cafetería muy particular en donde la mayoría de sus personajes son personajes de película, pero yo quiero que ustedes me acompañen y vayamos a ver de qué se trata esta aventura. Me costó bajarme de esa bicicleta. Vean, por aquí estamos. Jay, pero yo le dije que se quedara ya, muchacho. Vean, ya se bajó de nuevo. Acá estamos en la casa de App. Y por acá estamos en el extraño mundo de Jack. Así de misteriosa es esta cafetería, por eso me encuentro con Catalina Macel, que ella es la propietaria, una de las propietarias de esta cafetería. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Claqueta, un lugar de películas. Claro, un café de película, ¿se puede tomar uno aquí? Claro que sí. Cuénteme, ¿cómo nació esa idea de la cafetería? Bueno, Claqueta nació hace un poquito más de un mes, la idea tiene ya un par de mesecitos más. A mí me encantan las películas y a mi grupo de amigos también, y tenía muchísimas cosas en la casa y quería un lugar donde poder tener todos estos detalles y otros que fuimos haciendo en el camino. Entonces se nos ocurrió la idea de tener un lugar donde la gente pudiera venir a comer rico y ver una buena película. Bueno, Catalina, pero yo quiero hacer un recorrido para que todos vean esos pequeños detallitos, porque si vemos acá en la parte de arriba están las estrellas de esta cafetería y por acá tenemos un caballero que, buenas, uy, pensé que mi amor esta mano, no la otra. El extraño mundo de Jack, y por aquí es la parte en donde nosotros vamos a pagar. No necesariamente hay que pasar por la alfombra roja, pero por lo general los clientes pasan por acá. Fabi, regálame los menús. Claro, mucho gusto. Este pequeñito de bebidas y el grande de comida. Ok, y tienen todos nombres muy particulares. Acá tenemos también a Daniel, al Chuque, y como le decía, todo va sumando pequeños detallitos. Catalina, vengámonos por acá, porque esta sala es una de las salas temáticas que tenemos. Cuénteme, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, esta es nuestra sala de Star Wars. En esta sala siempre tenemos proyectadas las mejores películas de Star Wars y por supuesto la primera parte de la trilogía, ¿verdad? Que es la favorita de muchos. Entonces tenemos diferentes detalles, tenemos los sales de luz, tenemos pósters, tenemos figuras a escala y muchos spots para tomarse fotografías. Bueno, sigamos caminando porque por aquí esto que vemos en este espacio a la derecha es un baño que tiene el llavín de Alicia en el País de las Maravillas, pero todavía está en proceso. Y si venimos para acá, podemos también ver que la sala está ambientada con temáticas de películas, por ejemplo, Beetlejuice, que hace poquito vimos la película de Beetlejuice, pero la actual. Esta es la versión de antes. La primera, la que todo el mundo dice que es más buena. Bueno, y ustedes tienen también una mascotita que me habían puesto en el hombro. A ver si los compañeros me pueden traer esa mascotita. Por ahí anda Hedwig. Hedwig. Por ahí. Por ahí anda nuestro Hedwig, creo que se fue volando, Y pero ya viene. sentémonos un ratito aquí, en esta mesa, que veo que hay comidas muy ricas, pero que tienen nombres diferentes, nombres de películas. Y estamos en la banquita de Forrest Gump. Muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, nuestro menú es un menú muy variado, ¿verdad? Nuestra especialidad son los waffles y las crepas. Y para presentarles hoy tenemos nuestro waffle, el Lotso. No sé si recuerdan al Lotso de Toy Story, ¿verdad? Que era ese osito rosado que olía mucho a fresa. Pues ese es nuestro waffle de frutos rojos. Oigan, y aquí el chef tiene ratatouille aquí Claro en la que sí, cabeza. él tiene el ratatouille siempre en la cabecita para poder hacer todos estos platos deliciosos. Ah, sí, no, de fijo, porque si no, imagínate. Ratatouille es el chef, entonces, de aquí. Ratatouille es el chef acá. ¿Cuántas películas más o menos tenemos ilustradas aquí? Podemos encontrar más de 100 películas en cada pequeño detalle que van a encontrar, desde pósters, pequeños detalles, objetos coleccionables y hasta en los nombres de cada platillo. ¿Podemos mencionar algunos de los que tenemos aquí, por favor? Claro que sí, bueno, aquí están, por supuesto, los cazafantasmas, ¿verdad? Allá tenemos a dedos de los Locos Adams, al clásico Wilson, que ahora muchas generaciones no saben quién es Wilson. Por allá tenemos Regreso al Futuro y, por supuesto, Jurassic Park, que es la favorita de muchos. Bueno, y el que conoce esta frase es porque conoce de cine. Mamá dice que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Forrest Gump. Forrest Gump, que es un clásico del cine también. Bueno, aquí también tenemos la particular claqueta de Claqueta Café. Sí, por supuesto. Mencionemos algunos de los nombres que no son estos, pero mencionemos algunos que tienen nombres de películas. Bueno, tenemos nombres de películas y nombres de personajes. Entonces tenemos un waffle que es de pollo frito, que es de Chicken Little. Tenemos a Kevin, que estamos por aquí, que son popcorn chickens con papitas. Marlene, ay, qué pecado, Marlene es un salmón de... Marlene es el de Buscando a Nemo. Es un wrap de salmón. Y también tenemos una variedad de hamburguesas que están relacionadas a Star Wars. Entonces tenemos a Luke, a Leia, a C-3PO y a Chewie. Catalina, qué bonito. Y bueno, acá en Claqueta Café tenemos gran variedad de sorpresas que se van a venir viendo en los próximos meses para que usted venga acá al centro de San José y disfrute de un buen café, un café de película. Claro que sí, por acá los esperamos. Provechito. Qué rico. Envidio demasiado todas estas tomas que Valeria hace porque qué dichosa todo lo que puede disfrutar y comer. Pero nosotros aquí tenemos un montón de información más que queremos compartirles y más adelante en Al Estilo de Lai te queremos enseñar cómo armar los looks monocromáticos, pero también cómo escoger los accesorios perfectos. Así que no te lo perdas. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca concientizar sobre la realidad a nivel país que se enfrenta en este tema. El 911 recibe en promedio más de 9,000 llamadas al mes por esta causa, donde las provincias que más la frecuentan son San José, seguido de Alajuela y en tercer lugar, Punta Arenas. El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia reporta en lo que va al año al menos 21 femicidios a nivel nacional. El Instituto Tecnológico de Costa Rica realizó el sábado 23 de noviembre una charla a 235 mujeres con el objetivo de motivarlas para que estudien carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM por sus siglas en inglés. De acuerdo con los datos del ITCR, la matrícula en este tipo de carreras por parte de mujeres es inferior al 25% de todo el estudiantado. La actividad permitió que graduadas del TEC narraran sus experiencias y motivaran a las estudiantes a forjar camino en la ciencia y la tecnología. La mujer más alta y la más baja del mundo se conocieron el pasado 21 de noviembre por el Día de los Récords Guinness. Rumeisha Gelgi es la mujer más alta del mundo, con 2 metros 15 centímetros de altura, y Jyoti Amge es la mujer más baja con 62 centímetros. Gelgi, además de contar con el título de la mujer más alta del mundo con vida, cuenta con el récord de las manos más grandes en una mujer y la espalda más larga. El evento fue realizado en Londres y tuvo como objetivo promover la diversidad y la aceptación entre personas. Para mayores detalles, puede visitar la página web www.diarioextra.com o en nuestras redes sociales.
Tenemos que estar informados aquí y ahora y por eso también les vamos compartiendo estos pequeños adelantos para que ustedes a las 6 de la tarde puedan obtener toda la información. Lamentablemente hoy nos hemos encontrado con una noticia que ha acaparado todos los medios y sin duda pues ha generado muchísimas dudas y lo importante es que puedan encontrar a las personas afectadas lo más pronto posible. Pablo y yo lo conversábamos porque cuando escuché esta noticia por primera vez pensé que eran pues personas que haciendo hike se habían perdido, extraviado, pero ya después nos enteramos lo de la avioneta y tenemos el recorrido que realizó esta avioneta. Sí, bueno, el reporte que se tiene hasta el momento es que se está haciendo la búsqueda, no han llegado todavía al punto para buscar a las personas pues afectadas por esta emergencia aérea. Lo decías, hay un hecho que puede ser un poco enredado entenderlo porque estaba muy cerca de donde se perdieron estas personas, fue donde se estrelló esta avioneta también. Claro. Incluso aquí tenemos algunas imágenes vía aérea de cómo quedó la avioneta también estrellada en este lugar. Lo lamentamos muchísimo y nosotros vamos a estar pendientes. Aquí nuestros compañeros periodistas en sala de redacción están trabajando arduamente para que ustedes puedan obtener toda esta información y más adelante se los vamos a compartir. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar un poco de moda. Pablo me acaba de hacer una pregunta que a mí me hizo mucha gracia y me dice: Sarita, ¿qué es monocromático? Leyendo aquí el guión. Y yo le dije, bueno, pues yo creo que es un look en el que te pones las dos prendas del mismo color. Pero como yo no soy experta, mejor vamos al estilo de Lai. Bienvenidos a nuestra sección de estilo. Para hoy elegí un tema que viene muy acorde a la temporada y podemos usarlo a nuestro favor. Los looks monocromáticos se han adueñado de los armarios de muchísimas mujeres porque vienen representando mucho la feminidad y la elegancia. Para hablar a fondo de este tema, hoy quise invitar a la experta asesora Cristi Martínez. Bienvenida. Hola Lai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que súper agradecida y me encanta, estoy feliz de estar acá. Encantada de verdad de tenerte hoy, gracias por aceptar mi invitación. Vamos a ver este tema que es muy bonito y creo que es muy atinado hablar de él ya que se acerca una temporada, quizás la más especial del año. Contame, ¿qué es un look monocromático? ¿De qué se trata? Porque también por ahí Pablito tenía la idea, a ver si también lo sacamos de la duda, porque para hombres también aplica. Claro que sí, podemos decir que un look monocromático es un atuendo de un solo color o dentro de la misma gama de colores cromáticas, ¿verdad? Ajá. Entonces puede ser un verde un poco más claro, otro más oscuro y ahí vamos armando ese look monocromático o una pieza de un solo color. Ok, entonces no tendríamos como que estresarnos porque los colores del atuendo sean exactamente iguales. Exactamente, correcto. Okay. Así es. Y lo que podemos buscar son tonalidades, ¿verdad? Que vayan acorde a eso. Ok. ¿Qué color o qué colores consideras que vienen fuerte para esta temporada? Porque ya ahorita viene aguinaldo, empiezan a comprarse la ropita, los estrenos. ¿Por qué colores deberían apostar? Claro, bueno, en este momento las tendencias van a marcar el rojo, el verde, ajá, ¿verdad? Pero también vamos a encontrarnos el negro, el plateado, el dorado, que están muy en tendencia para esta época, que viene ya de diciembre, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos con nuestra primera modelo? Claro. Adelante, Jorly. Vamos a ver esta propuesta. Contanos sobre el look de Jorly. Bueno, si vemos ahí, es un atuendo, ¿verdad? Un look monocromático de un solo color, es un set de falda, de blusa y muy acorde para esta época navideña. Ese color está hermoso, nos vamos a sentir muy cómodas porque lo podemos usar tanto como con tacones como lo está usando ella. Ajá. Y también otro día lo podemos estilizar con unas tenis y nos vamos a ver muy cómodas y muy bien. Se le ve espectacular porque le va con los ojos, ¿verdad? Súper bonita. Esta propuesta me gusta mucho porque es como una nagua, ajá, ¿verdad? Pero tiene toques, tal vez quizás como deportivo, ¿verdad? Más casuales. Está muy bonita esta propuesta. Pero es que, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Ajá. Cuando le metemos este zapato, que es transparente, que tiene detalles más delicados, ya deja de ser un look como deportivo y se convierte en un look casual. Ok, sí, porque también ese look pudimos haberle, no sé, puesto tenis, ¿verdad? Ajá.
Y perfectamente. se hubiera visto súper bonito también. Muy, muy, muy bonita esta propuesta. Muy, muy bonita. De hecho, también la tela es como si fuera de suétercito, ¿verdad? Me parece. Exacto, es como de uso, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ustedes vayan a usarlo, se van a sentir muy cómodas. Pero no solo eso, o sea, si ustedes en la casa tienen atuendos de un solo color, pues Ajá. acá es arriesgarse, animarse. A veces dice, ay, es que tal vez tengo el pantalón, por ejemplo, tengo un pantalón rojo y Ajá. tengo otra blusa en rojo y digo, pero esto se verá bien. Claro que sí, acá es cuestión de atreverse y también buscar los elementos necesarios como accesorios, bolsos, que vayan a hacer un equilibrio en el atuendo. Ok, ¿qué te parece si la segunda pregunta me la contestas con la siguiente modelo, con su hey? Claro que sí. Mi siguiente pregunta es esta. ¿Qué podemos obtener a partir de un look monocromático? Bueno, vamos a crear una línea, digamos, más estilizada, equilibrada, ¿verdad? Ese abrigo está espectacular. Exacto, bueno, está muy en tendencia para la época. Y acá vemos que estamos jugando con diferentes texturas, ¿verdad? Ok. Entonces, porque el pantalón tiene brillo, la blusa es una blusa lisa y hay un elemento que va a sobresalir, que es el abrigo, ¿verdad? Que tiene otra textura. Entonces, ¿qué es? Que dentro de la gama monocromática podemos jugar hasta con diferentes texturas. Ok, sí, porque vemos que el pantalón tiene como brillito, Ajá. ¿verdad? Y el abrigo es como afelpadito, ¿verdad? Ajá, y se ve bastante bien, estamos logrando un equilibrio y nos vamos a ver muy bien para en ese momento. Ah, ok, muy, muy bien. Esto es importante porque también, quiero o no, siempre nos va a ayudar a muy fácilmente obtener un look bastante elegante, ¿verdad? Y también... Elegante, sofisticado, ¿verdad? Porque si vemos ahí es un look que tiene elegancia y es sofisticado. Entonces, ¿qué juegan también muy importante? Si usted apenas está arriesgando a usar ese estilo de looks, los accesorios, tratemos de que sean accesorios un poco más discretos, ¿verdad? Es como ir arriesgándonos y ya luego lograr que nos sintamos completamente cómodas. Muy bien. ¿Qué tal si repasamos unas fotitos que tenemos por ahí? Hay unos looks también monocromáticos. Ay, gracias. ¿Qué tal estos looks? O sea, que vemos que son bastante diferentes uno al otro, ¿verdad? Pero siguen siendo monocromáticos, ¿verdad? Exacto, bueno, ahí sí vemos, está, por ejemplo, la blusa que tiene una flor bastante grande, ¿verdad? La falda plisada que es en satín, entonces se va a ver bastante bien y igual podemos usar diferentes texturas, bueno, ahí lo vemos ahora en blanco. En blanco se ve muy bonito. En blanco, bueno, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque nos va a dar esa como simplicidad y esa elegancia al mismo tiempo. ¿Qué podría recomendarle a alguien que como que quiere iniciar en el mundo de los looks monocromáticos? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, pues tratar de buscar, por ejemplo, colores neutros, ¿verdad? Porque todas en nuestras casas tenemos colores neutros como el beige, como el blanco, como por ejemplo el negro, ¿verdad? Entonces tratar de buscar estos tonos y después de eso irnos arriesgando poco a poco. También vamos a jugar con elementos como los accesorios, que son los bolsos, el calzado, ¿verdad? La joyería, todo eso va a elevar nuestros atuendos. Esa pregunta me gustaría como ampliarla un poquito más. A la hora de hablar de accesorios, ¿verdad? Pues el bolso es un accesorio también. ¿Este bolso deberíamos de elegirlo del mismo tono también o podría ser de un tono similar? ¿Cómo podríamos manejarlo? Bueno, si queremos lograr un look completamente monocromático, podemos usar un bolso del mismo tono. Pero si queremos también más cómo jugar y ser más creativas, más bien podemos buscar de otro color y vamos a dar como ese pop de color y se va a ver bastante fashion, sofisticado, bonito. Esa idea podemos probarla, ¿verdad? Porque al final yo creo que no hay nada escrito, ¿verdad? Creo que también se vale hacer pruebas y que al final nosotros nos podamos sentir como cómodas, ¿verdad? Con lo que hayamos elegido. Es que imagínate qué lindo se vería, por ejemplo, este set, ¿verdad? Verde, y le podemos poner un bolso rojo o plateado
va a resaltar bastante bonito, ¿verdad? O por ejemplo, este look negro, si le ponemos un accesorios en dorado, entonces va a elevarlo y se va a ver bastante bien. Este tipo de looks son específicamente para cierto tipo, digamos, como de ocasiones, o podemos este conocimiento que nos estás regalando hoy, estos tips, aplicarlos, digamos, en una vestimenta casual, en una vestimenta formal. Claro que sí, de hecho por eso es que está muy en tendencia los looks monocromáticos o los sets de un mismo color. ¿Por qué? Porque son que los podemos usar para diferentes ocasiones, los podemos usar para algo formal, lo podemos usar para algo casual, entonces se convierte en algo que uno tiene como un infaltable en nuestro guardarropa. ¿Qué pasa con el tema, antes de que, ya como última pregunta, con el tema de los brillos, de las lentejuelas? A mí en lo particular me encanta, ¿verdad? Y obviamente no nos podemos hacer los locos, viene la temporada de Navidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos manejarlo? ¿Sería lentejuelero arriba y abajo o solo una pieza? ¿Cómo? No, ahí vamos a jugar con el equilibrio y vamos a jugar con las texturas. Entonces, si vas a usar, por ejemplo, en la parte superior lentejuelas, en la parte inferior vas a usar un atuendo liso, ¿verdad? Un pantalón ya sea de un mismo color, pero liso. Entonces, ahí vamos a jugar con texturas para que no parezcamos como muy cargadas, ¿verdad? Y se va a perder la atención. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Siempre buscar un equilibrio para que todo se vea armonioso. Muy bien. Yo creo que ese es un tip de oro que podemos recordar. Siempre buscar un equilibrio. ¿Okay? Correcto. Te agradezco muchísimo haber aceptado mi invitación. No, más bien estamos a la orden y ahí cuando ocupen pueden contar con nosotros. Y estos tips tan fáciles de entender, ¿verdad? Y tan fáciles también de aplicar para poder fácilmente vernos elegantes. Vamos con Pablo, que nos tiene aguinaldo, derechos y cálculo. ¿Cómo hacerlo? Pablo les cuenta. Gracias, Lai. Sí, aquí estoy muy bien acompañado de Denis Solano, quien es abogado y está conmigo aquí en el estudio de Llegó la Hora, porque sí, es el dinerito extra para muchos, el más esperado y el que a veces se nos va más rápido, ¿verdad? Este 13avo salario prácticamente. Y para hablarnos sobre este tema nos acompaña Denis Solano, quien es abogado. Gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Bueno, un gusto, Pablo. Para mí es un honor y siempre apoyarlos en cualquier proyecto en que estén. Gracias. ¿Cómo se arma este muñeco llamado aguinaldo? Este rompecabezas. Sí. Ok, el aguinaldo, ya lo dijiste muy bien vos, casi me vas a quitar el puesto de abogado. Se gana bien, no, mentira. No. Es la composición de un 13º salario, en la cual se va a tomar la base de todos los salarios percibidos a lo largo del año y de ahí lo divido entre 12. Eso se compone a partir de los salarios ordinarios y extraordinarios. Por ejemplo, si Pablo tiene un salario que, no sé, 300,000 colones, de lunes a viernes entra de 7 de la mañana, sale a 5 de la tarde. Pero hay un mes que Pablo comenzó a salir entraba a las 5 de la mañana y salía a las 7 de la noche, por X o Y razón. Yo voy a agarrar esas horas extra y también las voy a dividir a lo largo de esa composición salarial. Es decir, tengo que sumar todos esos salarios para que me dé lo que es el aguinaldo. Y igual aplica para los días que me ausenté, que estuve como vacaciones extra, que le pedí a mi jefe salir más tempranito. Todo eso lo tengo que meter y desafortunadamente pues restarlo al aguinaldo, ¿o cómo funciona? Sin duda todos los temas, inclusive hasta de incapacidades, nos van a afectar en el aguinaldo. ¿Por qué? Porque es la composición salarial de todo lo percibido a lo largo de esos meses. Entonces, si Pablo comenzó a saltarse, bueno, o porque no pudo venir y pidió 3, 4 días de vacaciones y además pidió un permiso sin goce salarial por una semana, pues eso obviamente la va a afectar en la última coletilla de pago. Esa coletilla de pago va a tener una repercusión directa en lo que es el aguinaldo. Entonces, el aguinaldo es la composición directa tanto de salarios ordinarios y extraordinarios. Se sabe además que el trabajador independiente, quienes estamos de manera independiente, tenemos que hacer este puchito de dinero mes a mes ordenadamente, ¿verdad? Y tratar de hacernos un aguinaldo. Pero contractualmente yo con una empresa, si estoy como trabajador independiente, hay manera de llegar a un acuerdo de aguinaldo, a un acuerdo oral de algún pago extra. Me ha pasado en algunas empresas, por ejemplo, que yo sé que no estoy en planilla, que soy trabajador independiente, pero me reconocen algo al final de año, ¿verdad? Creo que no es obligatorio ni siquiera para la empresa, pero usted me va a explicar mejor. Qué buena pregunta. Pablo, vamos a ver, las personas que tienen aguinaldo son aquellas que están sometidas a una relación laboral pura y simple. Si Pablo llega y entonces lo contrato por 3, 4 horas de saxofonista,
y eventualmente es un servicio esporádico, no hay una relación laboral, no hay un horario, pero no hay inclusive una retribución continua, pues ahí no hay una obligación de pagarte un aguinaldo. Si yo te doy un incentivo económico a final de año... Es por buena gente. Por buena gente, gracias a Dios. Entonces usted no diga nada. Eventualmente, si ya aquí estamos pensando de que si hay una relación, por ejemplo, en que ya los eventos de saxofonista ya no son cada 15 días de forma esporádica, sino que es cada semana y tenés que entrar a X bar-restaurante de 7 de la mañana a 6 de la noche. Entonces ahí ya tenemos una relación laboral pura y simple y sí se vuelve la obligación exorbitante por parte del patrono de llegar a pagarle a Pablo todos esos derechos laborales que tiene. Y bueno, y aparte de estos patronos que son pura vida y que reconocen estos esfuerzos y demás, hay otros que pues les cuesta un poquito más ser considerados y no le pagan los aguinaldos a los empleados, lo hacen tarde, no lo hacen en la fecha que tiene que ser. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, verdad? ¿A quién puedo acudir si no se me cumple este derecho laboral? Qué buena pregunta, y aquí es donde hay que clarificar un punto, Pablo. El aguinaldo se paga los primeros 20 días de diciembre. Una vez que pasen esos primeros 20 días, al día siguiente, el día 21, ya nos exponemos a una infracción laboral. Entonces, el Ministerio de Trabajo, a través de la Dependencia de Inspecciones Laborales, podrá sancionar eventualmente a vos o a mí en esa figura patronal. En el caso que no se dé, inclusive puede dar motivos para finalizar esa relación laboral y eventualmente cubrir o solicitar más bien al patrono el rubro de todos los extremos laborales por el incumplimiento de esos derechos que son completamente míos. En situaciones extremas, por ejemplo, de emergencia, que uno no quiera, pero la empresa está en una situación de mucho apuro económico o una emergencia que tuvo en el momento y le dice a sus empleados, ok, así entre nos, en confianza, no vamos a poder pagarle el importe que es del aguinaldo y necesitamos reducirlo, y los empleados de alguna manera estén de acuerdo. Por necesidad, ¿están de acuerdo? ¿Esto se puede hacer? No, en efecto, muy buena la pregunta, porque resulta que hay muchos patronos que prefieren pagar el marchamo de la empresa y entonces no cubrir los extremos laborales que tiene con el trabajador. Eso no se puede hacer. Lo que sí podríamos eventualmente hacer es que en el mes de diciembre, por ejemplo, yo necesito pagarte a vos el aguinaldo dentro de los primeros 20 días. Yo te digo, ok, vea, esta semana me entraron 100,000 colones, la próxima semana te pago otros 100,000 colones. El fraccionamiento... Como por tractos, exacto, eso no se puede. Pero hasta el día 20 tiene que cumplir todo. Si no cumplió todo, pues ahí sí nos exponemos a una... Pero sí se puede de a poquitos. A poquitos, pero en esos 20 días, ¿ok? Si no se cubrió eventualmente ese tracto de ese 13º salario, pues evidentemente estaremos frente a un quebranto de una relación. Que es una bronca, una infracción, es una de bronca multa grande claro, para sin duda, el empleador. Sin duda. Sale más caro cubrir esa multa que inclusive hasta el mismo aguinaldo. Entonces, aquí lo más recomendable es prever a lo largo de los meses cuál es el rubro que eventualmente vos como trabajador vas a tener y yo como patrono voy a tener que cubrir. Y sobre la otra pregunta es, eventualmente, que si la empresa está en crisis o tiene algún tema, hay una teoría que se llama la teoría de la genialidad, más o menos, a lo que todo el mundo nos entiende. A mí como trabajador, y si yo soy tu empleado, no me importa si vos estás enfermo, no me importa si vos tenés algún tipo de afectación económica, a mí se me tienen que cubrir los derechos laborales. Ay, me imagino que hay más de una excusa, a ver, de los patronos. Mira, es que amanecí enfermo y esta semana voy a estar fuera, dame chance 15 días para pagarte el aguinaldo. Sin duda. ¿Qué es lo que pasa, Pablo? Supongamos en el caso de que vos tenés una pensión alimentaria, el chiquito no va a esperar ese aguinaldo y a mí me van a decretar una orden de apremio. Y sí, el patrono evidentemente puede estar enfermo, puede tener una crisis, pero yo también puedo derivarme una crisis eventual de esa relación que se ha venido dando y producto del incumplimiento y la irresponsabilidad por parte de un patrono. Perfecto. Una situación que también pasa, ¿verdad? Y estoy seguro que en cualquier mes del año el fallecimiento de un trabajador, ¿qué pasa con los beneficiarios, verdad? Cuando fallece el trabajador, por ejemplo, yo me muero y estoy pues en planilla de una empresa y pongo de beneficiario a mi mamá. Ella tiene derecho a recibir ese aguinaldo, ¿y qué pasa si yo no la puse de beneficiario o no puse de beneficiario a nadie? Me morí. ¿Quién se deja ese aguinaldo? Buenísimo. Hay derechos que son completamente indisponibles, es decir, el patrono, aunque fallezca, pues se le tienen que cubrir de manera integral. Que salarios, horas extra, aguinaldo dentro de esa serie de condiciones. Entonces, eventualmente,
bueno, si no se deja algún tipo de beneficiario, pues el patrono puede depositar los dineros frente al juzgado laboral y de ahí el eventual familiar o titular de ese derecho puede retirar ese aguinaldo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque si eventualmente mi pareja, mi hijo, etcétera, 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 llega a fallecer y nos tocaba cubrir una serie de aspectos con el aguinaldo, pues tengo que ir a personarme ya sea a la defensa pública o por medio de un abogado privado para efectos de que verifique si ya están depositados o no esos dineros. ¿Hay alguna plataforma, Denis, donde yo pueda darme cuenta cuánto me corresponde exactamente? ¿Alguna calculadora en línea de alguna página de fuente confiable para si incluso soy pésimo en las matemáticas y agarro la calculadora de mi teléfono y no me dan los números, ver que en la plataforma todo esté ahí metido correctamente? Me encanta la pregunta. De hecho, usted va a agarrar la página del Ministerio de Trabajo, ahí le va a salir cálculos de aguinaldos y evidentemente vas a poner lo que son los últimos 12 salarios percibidos y te va a dar el porcentaje. Caso contrario, Pablo, ¿qué pasa si no tengo una computadora a mano? Agarro todo lo que percibí a los 12 meses, un estimado promedio, y eso lo divido entre 12 y evidentemente me va a salir un rubro de una expectativa salarial de lo que es el aguinaldo. Aquí tenemos también una pregunta que hace la gente, es si se descuenta la parte del aguinaldo a las madres trabajadoras que en ese momento de incapacidad por maternidad, ¿verdad?, y postnatal, y tuvieron que ausentarse del trabajo. ¿Cómo aplica el aguinaldo en este aspecto? Qué buena, es súper interesante este punto, porque por el tema de incapacidades estamos frente a una suspensión laboral propiamente. Entonces, evidentemente va a ser el rubro que he cumplido a lo largo de esos 12 meses. Entonces sí va a haber una afectación directa sobre esa incapacidad. Es decir, si yo en esa incapacidad, o más bien en la relación laboral, ganaba 300.000 colones, pero producto de esa incapacidad paso a ganar 150.000 colones, una parte la cubre el Estado, otra parte la cubre el patrono, pues va a afectar de forma significativa cuando yo haga esa división total sobre el porcentaje de los salarios. Hay casos también de no pagos de aguinaldo que conozco muy injustos, porque son empresas multinacionales, empresas grandísimas, pero hoy resulta que a 1 o 2 empleados se les incumplió el pago del aguinaldo, pero resulta que al final son como 50 personas las afectadas, pero solo denunció 1. ¿Usted recomienda que ese uno pelee contra esa empresa grandísima o que se reúna con sus compañeros y que los 50 vayan directamente a hacer la denuncia? ¿Cree que tiene un poco más de peso? Porque he visto muchos casos también que se quedan en el aire. En cualquiera de los dos escenarios, Pablo, hay que tener la misma fuerza o debe tener el mismo peso, ya sea 50 o ya sea esa única persona. Ya sea si Juan va solo y si Juan va acompañado con Pablo, pues el mismo es igual el peso de ese incumplimiento. Yo lo que recomiendo es que de forma inmediata, si yo está hasta el 21 de diciembre y no le ha llegado el aguinaldo, interponga la denuncia, y si evidentemente ya hay varias personas que están en esa serie de condiciones, pues que coadyuven, pero debe ser el mismo peso porque cada caso debe diferenciarse, porque tu aguinaldo es diferente al mío. Si yo ganaba 3, 4 millones, pero vos ganabas 6, tu aguinaldo es más significativo. ¿Por qué? Porque la retribución económica que vas a tener siempre mes con mes, pues va a ser diferente. Entonces, ahí es importantísimo que cada trabajador luche por sus derechos y que si se puede coadyuvar en alguna defensa en conjunto, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. El señor Denis Solano, abogado que nos acompañó y que tiene otro montón de títulos, pero él me dijo, no, con abogado estoy bien. No, con todo gusto, Pablo. Y ahí lo que ocupen. Muchas gracias, esta es su casa. Gracias. Vamos entonces con Sarita, que tiene más información aquí en Llegó la Hora. Adelante. Así es, Pablo, estamos muy pendientes de la situación que se está generando en Escazú y por eso al finalizar Llegó la Hora tendremos una entrevista exclusiva con el alpinista Warner Rojas, que nos va a estar comentando todo sobre esta zona del país y qué podría estar ocurriendo con las personas que están en Pico Blanco, en Escazú. Así que no se lo pierda, porque en pocos minutos tendremos esta importante conversación. Ya casi regresamos.
Se dice que los hermanos Lyle y Eric Menéndez se presentaron este lunes nuevamente ante un juez tras 34 años de cárcel por asesinar a sus padres en Beverly Hills en 1989. La Fiscalía de Estados Unidos los acusó de haber matado a sangre fría a su padre, un inmigrante cubano e importante ejecutivo de la música, y a su madre, Mary Louise, una ex reina de belleza, con el fin de obtener una herencia de $14 millones. El caso recobró fuerzas en parte gracias a la miniserie de Netflix Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Personajes como Kim Kardashian se unieron a la campaña de liberación. Los Menéndez están recluidos en San Diego y comparecieron virtualmente en el Tribunal al Norte de Los Ángeles, que decidirá su futuro. Los hermanos Menéndez, es todo un tema. Sí, súper serie esta. Yo la vi como en 2 días. Yo también porque la vi. me cautivó la historia, sobre todo, ¿verdad? Que al final no se deja muy claro quién tiene el papel del villano, ¿Quién es el villano? Si este hizo esto o aquello, si el papá tuvo un papel de una persona que tuvo esa culpa de tratar mal a sus hijos, de agredirlos y demás, o fue por parte de ellos, ¿verdad? Pero creo que además generó mucha controversia, pero una extraña admiración por parte de la gente, ¿verdad? Ellos tienen sus fanáticos. De hecho, y todo. tenían miles de fans, tenían, incluso ellos se casaron, o sea, a pesar de estar en la cárcel y todo. Entonces, el fenómeno que ha ocurrido alrededor de esto ha sido, es más, yo creo que nunca antes visto. Sí, ¿verdad? esta serie que además después hicieron una película tipo documental. Ajá, que esa nos falta, tenemos que verla. Tenemos que verla, donde ya están como en el juicio y demás, pero sí, una infancia desde lo que se vio en la Muy serie, difícil. ¿verdad? Muy difícil, muy trágica y una relación muy convulsa con sus 2 papás, con el papá Exacto. y también con la mamá. Porque se supone en este caso que la mamá fue como cómplice de todo este tipo de situaciones que ellos dos pasaron. Sí, una familia muy poderosa también que terminó pues con esta historia trágica. Muy fuerte. Pero vamos con Sara López, que nos trae más aquí en Llegó la Hora. Adelante. Cuánta seriedad, Pablo. Y vamos con Sara López, que tiene más información. O sea, sí tengo más información, pero eso de Sara López, ya solo le falta decirme doña Sara, y eso no lo vamos a permitir todavía. Vamos a hablar de algo que a veces puede dar un dolor de cabeza grave, y no en un día, sino por muchos meses. Llegó la hora y decidiste construir, pero quizás tu presupuesto no es ilimitado. Mejor dicho, casi nadie tiene un presupuesto ilimitado a la hora de construir su hogar. ¿Qué hacer? ¿Cómo ejecutar ese sueño que tenemos en la cabeza? Invitamos a un arquitecto para que nos pueda comentar cuál es el paso a paso, de inicio a fin, qué es lo recomendable a la hora de levantar nuestra casita, nuestro hogar. Sí, es un sueño, sí, es muy difícil, pero también se puede lograr. Gracias a Leonardo, él es Leonardo Navarro, arquitecto, que cuando le comenté la idea de conversar de cómo construir con un presupuesto pequeñito, reducido, pues le llamó mucho la atención, porque es muy común que cuando empezamos con el sueño de nuestra casa este sea el panorama, ¿verdad, Leonardo? Sí, claro. O sea, bueno, un saludo a todos y muy encantado de estar acá con ustedes compartiendo. Pues sí, en temas de construcción, como vos lo decís, es uno parte de la idea que es un sueño. Las personas quieren hacer una inversión, tienen una necesidad, y lo ideal es que piensen siempre que no se cuenta con un presupuesto extenso, considerar un montón de valores que normalmente la gente no considera, ¿verdad? Si uno dice, ay, quiero mi casa de 2 plantas con no sé cuántas ventanas y una cochera y un jardín y un patio, y ya después llegan los expertos y dicen, bueno, no es tan fácil. Se idealiza mucho, ¿verdad? En un inicio, porque no hay una noción como aterrizada de lo que se quiere contra lo que se tiene en presupuesto. Entonces, perdona, es muy importante acercarse a un profesional desde un inicio. Es muy común que vemos que nuestros familiares dicen, o nosotros mismos, bueno, estoy listo para empezar, tengo la plata o me dieron el préstamo, voy a empezar, pero conseguí a alguien que es recomendadísimo, pero no tiene un solo conocimiento de arquitectura. Leo, vamos a hacer una mini pausa, porque esta pregunta está muy buena, porque acabamos de hacer contacto con Warner Rojas y queremos saber qué es lo que está pasando desde Pico Blanco en Escazú. Adelante, Pablo.
Sí, aquí estamos con el alpinista Warner Rojas, quien pues las autoridades, tanto de los rescatistas, de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, pidieron su expertise, ¿verdad? Y toda la experiencia que él tiene como montañista y alpinista para ayudarles en este lugar. Recordemos que Warner es vecino de Escazú y ha vivido muchos años en las cercanías de Pico Blanco. Nos acompaña aquí en vivo en Llegó la Hora. Buenas tardes, Warner, ¿nos escucha bien? Hola, buenas tardes, Pablo. Sí, los escucho muy bien. Estamos en las faldas de Pico Blanco, tratando de ayudar y coordinar un poco con la emergencia que se está viviendo de esta avioneta que quedó en los cerros de Escazú y estamos ayudando y colaborando con los compañeros de Fuerza de Bomberos y Cruz Roja y las entidades correspondientes. Aquí estamos. Don Warner, ¿y exactamente qué le están pidiendo a ustedes, verdad? Sabemos que usted tiene mucha experiencia como montañista, que conoce muy bien la zona, pero ¿cómo les está ayudando a las autoridades en la zona? Pues bien, justamente como lo decís, tengo la bendición de vivir aquí toda una vida y conozco perfectamente la zona, entonces un poco es buscar peinar la zona para encontrar la aeronave y entrar directamente de una forma más efectiva para utilizar recursos al punto donde se logre localizar la aeronave. Y eso es lo que estoy tratando de colaborar con ellos, como con el de la zona, junto con mis compañeros de Coyotes de los Cerros, de buscar la forma rápida, efectiva de llegar al punto donde se están dando esta situación. Entonces en eso es lo que estamos colaborando, para hacer más efectivo el trabajo de los bomberos en la medida de lo posible para llegar a esta situación. ¿Y qué nos puedes decir de la zona, del terreno, verdad? Para que la gente se dé una idea en casa, porque ahorita incluso teníamos un mapa de 3D que nos mostraba cómo están ordenados los cerros de Escazú, que son varios picos, que es mucho relieve, que es una zona de difícil acceso, ¿verdad? ¿Usted piensa que se le va a complicar bastante a los rescatistas o ya en cuestión de minutos u horas o pocas horas podríamos tener ya algunas respuestas más claras y algunos hallazgos? Bueno, sí, las terrenos es un terreno bastante quebrado, además con la complicación de que hoy pues ya está muy, muy oscuro, lo cual hace que esa parte visual se complique un poco, pero justamente es lo que estamos tratando de optimizar, que ya en los siguientes minutos ya vamos a tener información más concreta, porque hay muchos equipos arriba que están yendo con compañeros nuestros que conocen muy bien la zona. Estamos descartando diferentes lugares para justamente optimizar los recursos y ser muy efectivos en esto, pero el clima no está oscuro, muy quebrado el terreno y de difícil acceso por lo resbaloso que está, ¿verdad? Porque no ha parado de llover, incluso ahorita en ese momento acaba de dejar de llover y eso ha sido uno de los problemas que vamos a encontrar en este lugar, que son bastante complicados en ese aspecto, pero la idea es que con toda la experiencia que tienen los agentes de bomberos de rescate y el grupo de nosotros, pues podamos ser más efectiva esta búsqueda y ya propiamente de intervención. Sí, y en su momento también, pues ya nos daremos cuenta de en qué condiciones también los pasajeros de esta avioneta, ¿verdad? Pero más que nadie, usted sabe el tema de la deshidratación, del frío durante las noches en una montaña, en un cerro, ¿verdad? ¿Cómo puede jugar este papel del frío, de la deshidratación de las personas que posiblemente pues todavía se mantienen ahí en el cerro, don Warner? Sí, efectivamente, solamente el hecho de sufrir un percance de estos es traumático y entonces esto fue un factor psicológico bastante fuerte, donde además vamos a entrar una noche que es bastante fría, el frío está pegando bien, ellos están por arriba de los 1500 metros de altura, en una zona que está fría en este momento y muy húmeda. Por suerte agua puede ser que tengan, pero sí, el mismo estrés de haber vivido una situación de esta hace que las cosas se compliquen. Y por eso, pues, aquí el tiempo es oro en este momento y estamos tratando todos los equipos de hacer la mejor intervención posible en ese momento. Claro, bueno, y además hay otro hecho, vamos a ver, que se dio extrañamente casi que en el mismo lugar, ¿verdad? Con esta desaparición de las personas cerca de donde usted se mantiene, y decía el jefe de batallón del Cuerpo de Bomberos, don Warner, que hay que asesorarse muy bien con expertos en este tipo de terrenos. Usted que es profesional en esto, pues lo tiene muy claro, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy cerca de alguna montaña, ¿cuáles requerimientos tengo que tomar en cuenta para poder explorar el área, para caminar, para mantenerme en el sitio y también evitar un extravío? Efectivamente, el día de ayer se presentaron diferentes grupos, que digámoslo así, se desorientaron, se perdieron. Uno toma la sabia decisión cuando se da cuenta de que está perdido, regresarse y esperar en un punto y ahí pasar una ubicación con la cual
uno de los compañeros de nosotros, de Coyotes, de los Ferros, va y los saca. El otro grupo manda la ubicación de igual manera, pero ya es muy tarde. Entonces, igual el compañero que venía a salir con el grupo que rescató, entra con las autoridades a la montaña nuevamente y hasta hoy se logra sacar a esas personas y que están en la montaña, todos están muy cerca. Pero aquí un factor, como bien lo decís, predominante es que hay que entrar con mucho cuidado en esta época del año, especialmente cuando está nublado, cuando está lluvioso. Si no se conoce adecuadamente la zona, no entrar, porque hay muchos senderos que te pueden tirar hacia un lado, o como pasó en este caso, de repente que una rama se cae sobre el sendero y hace que la gente que no tiene conocimiento se extravíe y tome un camino errado. Y esto es, aquí como digo, aquí nosotros de Escazú, pues hay un grupo donde utilizamos y hacemos conciencia sobre los senderos en Escazú y se pueden asesorar con nosotros, llamamos los Coyotes, los de Escazú, y siempre estamos, pues sabemos guías, sabemos profesionales en el caso de hacer caminatas y ayudar a la gente para que no pasen estas situaciones que día a día están pasando más en los cerros de Escazú. Lamentablemente más gente se pierde, y justamente aquí en el punto donde estoy, es como el punto neurálgico donde sale todo lo que es gente a rescatar o a sacarla de las montañas, pero es una situación bastante común que se está dando lamentablemente, y más estos días que está tan oscuro y tan nublado la montaña, que hace que sea pues muy complicado el acceso a ella. Sí, es un fuerte llamado de atención el que hace don Warner también, específicamente en Escazú. Don Warner nos iba a acompañar hoy presencialmente, de hecho, pero tuvo este llamado por parte de las autoridades para colaborar con este rescate tan importante. Don Warner, hemos visto que en operativos de rescate, ¿verdad?, y de búsqueda, la noche se convierte como en un punto muerto, ¿verdad?, en horas muertas, porque es muy difícil llegar y encontrar algo y moverse sobre todo en la zona. Ya han hablado son las 5:21 de la tarde, ¿verdad? Ya por ahí de las 6 el sol va desapareciendo y probablemente reinicien en caso de no tener algo hoy, pues mañana a eso de las 6 de la mañana o cuando haya sol, ¿verdad? ¿Ya le han adelantado algo al respecto? Sí, efectivamente, lo que estamos hablando aquí es que en la noche más bien metidos en la montaña puede ser un riesgo. Aquí lo importante es ubicar dónde se encuentra la aeronave para ya ubicar todos los esfuerzos en ese lugar, que haya un equipo que pueda acceder rápido para poder ayudar en las primeras intervenciones y ya después ver qué condiciones hay y qué sucede, y al día de mañana con luz ya enfocarse todos los esfuerzos en este lugar. Pero eso que ya lo hemos hablado, se está coordinando aquí, estamos bajando ya muchachos, brigadas de la parte alta de la montaña que están, pues ya peinaron una parte y se ve que ahí no es, entonces estamos bajándolos hacia este sector para retomar medidas que vamos a llevar aquí adelante. Pero efectivamente ya el día, el clima es un factor en contra, que se tomó en cuenta y que se están tomando las peticiones del caso para poder entrarle lo más rápido posible estos días. Claro, y tenemos aquí tomas de apoyo de algunos pick-ups, de todo el equipo 4x4 que efectivamente van a estar explorando esta zona para poder encontrar algo, don Warner, pero obviamente sabemos que en un punto determinado pues ustedes van a tener que bajarse del vehículo, ¿verdad? ¿De cuántos kilómetros podríamos, más o menos, verdad? Porque es muy difícil dimensionar esto, pero más o menos cuánto les va a tocar caminar, creen ustedes, para poder llegar a este punto y poder bajarse de los vehículos y tener que caminar hasta allá. Justamente a raíz de lo que se sepa en dónde momento está, se entrará por un lado o por otro con los vehículos para hacerlo más rápido. Entonces, generalmente lo que podremos estar avanzando, depende del lugar, van a ser 4 kilómetros máximo al punto. Ahora, estos 4 kilómetros no digamos que sean fáciles, jamás. Son kilómetros muy complicados, muy empinados, con un relieve muy fuerte que hace que sea muy resbaloso. Hay probablemente algún río que cruzar o lo que sea, y esto hace que esos 4 kilómetros, digámoslo así, sean bastante complicados por la topografía del lugar y por el caso, en este caso, que hay de tanta humedad, que haya muchas probabilidades de resbalarse o alguna situación de ese tipo. Entonces, son 4 kilómetros muy, muy complicados que se van a enfrentar. ¿Cómo se tomó usted esta noticia, don Warner, de que le hayan solicitado la ayuda? Porque, bueno, sabemos que lo suyo es pues escalar estas montañas increíblemente grandes, el primer tico en escalar el Monte Everest, pero ahora lo vemos ayudando también a rescatar a personas que están en este momento pues extraviadas en una montaña, ¿verdad? ¿Cómo se tomó el reto usted? No, pues muy, muy halagado por esa parte. Además, nosotros y aquí siempre, como digo, tenemos una brigada
que llama Coyote de los Cerros y que siempre hemos estado atendiendo pues extravíos antes de que fueran tantos como ahora, pero también estamos con temas de incendios y bomberos, siempre nos hemos ayudado mutuamente y para mí fue un privilegio, un honor que me puedan ayudar en esto y lo que uno pueda ayudar porque no sabe la zozobra de las familias en estos casos, en lo que uno pueda aportar para que esto sea lo más rápido posible. Para uno es una oportunidad, un honor y poner en práctica no solamente de montañas, pero a raíz de eso también uno ha tenido que llevar varios cursos y varios conocimientos que aquí uno ayuda a poner en práctica para poder apoyar a otras personas y otras entidades, en este caso como propiamente bomberos y Cruz Roja, ¿verdad? Muy bien, ya casi lo dejamos, don Warner, porque sabemos que usted está ahorita pues trabajando duro con este tema. ¿Necesitan algo allá arriba? ¿Pudieron contactar a familiares de las personas que están en esta emergencia? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuántas personas están ahorita allá arriba? ¿Están pidiendo más recursos? ¿Cómo la están pasando allá? Pues mira, recursos por suerte y gracias hay bastantes. Aquí lo que es bomberos está dándole fuertísimo, Cruz Roja igual, y el grupo de nosotros también, tenemos por lo menos solamente nosotros tenemos unas 10, 12 personas, expertos en diferentes áreas, atletas de trail running y montañistas, estamos en esto, más todo el equipo de bomberos que está aquí súper equipado, sabemos el profesionalismo que tiene bomberos, esta fuerza pública, está, en fin, está todo el mundo, entonces esa parte pues nos da un respaldo enorme de lo que es esto que viene acá. Las familiares ya se encuentran algunos por aquí en este lugar y están, pues esperan las noticias que tengamos y que recibamos de bomberos para tomar medidas del caso. Por aquí está y por el momento lo único que hace falta es saber dónde está para ya tomar las medidas del caso para la atención de esta emergencia. Bueno, cuídese mucho, por favor, don Warner, y les deseamos muchos éxitos. Ahí nos hablamos, ¿verdad? Pronto, y que todo salga de la mejor manera. Gracias por atendernos. Oh, muchas gracias a ustedes y más bien disculpas por no poder ir hoy, pero esto a mí es ayudar a otra gente. Entonces creo que disculpas de verdad y muchas gracias por la oportunidad. Era lo que había que hacer. Muchas gracias a don Warner. Regresamos entonces con Sarita al estudio, que tiene más de la entrevista. Qué valiosa entrevista, de verdad. Muchísimas gracias a don Warner por regalarnos estos minutos dentro de la tarea que están tratando de cumplir y llevar a cabo. Nosotros, mientras tanto, aquí en el set, quedamos hablando de cómo construyo con un presupuesto reducido. Y justo antes de ir a la entrevista con Warner Rojas, nuestro arquitecto Leonardo nos iba a comentar cuál es el riesgo de levantar una construcción como nuestra casa con una persona que no tiene los conocimientos básicos o profesionales para poder asegurar que esa construcción quede de la mejor manera. Leonardo, ¿a qué me arriesgo si me dicen, no, Sarita, te recomiendo a este señor, buenísimo, a mí me hizo unos apartamentos y cobra baratísimo, pero no tiene ni una sola base de arquitectura? Bueno, no necesariamente, Sara. En énfasis en la arquitectura, hablamos de la construcción como un global, ¿verdad? En donde se involucran ingeniería, costos, arquitectura, sobre todo normas y aspectos técnicos que es muy importante valorar. Una persona que no tiene los conocimientos, ya vos lo dijiste, pone en riesgo totalmente la inversión, el sueño, el esfuerzo que ustedes, que como cliente, ¿verdad?, está tratando de desarrollar su proyecto. Y eventualmente se podrían incluso con el tiempo denotarse violaciones a las normas. En este caso, una de las más importantes en nuestro país es lo que lo rige el Código Sísmico, que tiene un montón de especificaciones técnicas sobre temas de fundamentaciones, ¿verdad?, en el terreno, fundaciones, perdón, y las características estructurales de una obra. Normalmente lo que se busca siempre es, o como recomendación es indicarle siempre a la ciudadanía y a los interesados en desarrollar que se acerquen a un profesional. ¿Cuál es el riesgo más grande si yo improviso una construcción? Porque nos encontramos de todo. A veces hay señores que dicen, yo me siento bien, yo me he hecho esto, y lo hacen hasta ellos mismos. No es solo perder el dinero, pueden haber riesgos más graves. Pues estructuralmente puede haber una pérdida de la estructura, ¿verdad? Si hablamos a nivel de cimentaciones, si usted trabaja sobre un suelo que no se ha analizado, ¿verdad?, donde no hay estudios, se pueden dar situaciones como asentamientos, que eso es un desgaste en el suelo por la compresión de la estructura, podría ser, ¿verdad?, o por las mismas características propias del suelo, suelos que no son buenos y que requieren de un diseño técnico específico. Sí, no es solo tener tengo aquí un lotecito, una propiedad, sí, y levanto a lo loco. Sí, normalmente lo que yo y muchos profesionales en este país sugieren desde un inicio es apegarse hay diferentes estructuras a la hora que llega un proyecto, o a la hora que se quiere desarrollar un proyecto,
se inicia por una fase preliminar que tiene que ver con todo lo que son los requisitos y documentos que tienen relación directa con trámites y permisos. Después viene la fase cuando ya se consolida con el cliente la idea, ¿verdad? Este sueño, lo que quieren construir, y se hace una valoración del presupuesto, el costo que tienen. Se inicia con la fase de planos constructivos, especificaciones técnicas y la fase de permisos. Posteriormente, cuando ya se tiene eso, ya se tiene números, se hace un presupuesto. Lo que se busca es la ejecución de la obra, y ahí es donde también entran personas que tienen conocimientos importantes en la construcción, que van de la mano de la parte de asesoría nuestra, ¿verdad? En la parte de la dirección técnica, para poder ejecutar bien el proyecto, de acuerdo a planos, de acuerdo a especificaciones, de acuerdo a todo ese proceso que se vino. Claro, si nosotros vemos eso, puede ser que para mucha gente la capacidad económica no dé. Claro. Entonces ahí es donde entra en juego valorar cosas uno como profesional, recomendar, ajustar, ¿verdad? Definirle al cliente, bueno, en este momento el presupuesto no da, podemos hacerlo por etapas, de manera que él vaya construyendo conforme vaya teniendo más capital, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? Bueno, que está perdiendo la capacidad económica, ¿verdad? Su inversión financiera, puede ser que se dañe la estructura, ¿verdad? Al final sale más caro el caldo que los huevos, como se dice. Y sobre todo, si usted se quiere pasar por encima de normas o trámites, permisos, que es algo muy común que hemos visto. Y a veces es mucha negligencia del cliente. Yo he tenido experiencias con otros compañeros y he escuchado muchas historias donde, por ejemplo, en un proceso constructivo, cuando se llega a la inspección, ya el constructor tomó acciones por su cuenta, apoyado por el propietario, el dueño, ¿verdad? Porque se está ahorrando tiempo, o, ¿verdad? Cosas que surgen casi siempre en la cabeza del cliente. Y cuando llega uno, se encuentra que no puede hacer una inspección porque, por ejemplo, ya las cimentaciones están completamente construidas, tapadas, en un proceso muy rápido, y empiezan a haber discrepancias entre el cliente, el constructor. Como en algún momento lo que pasa a veces en esos tipos de situaciones es que el profesional debería, para seguir una línea responsable, renunciar a la actividad y hacer una anotación en bitácora sobre lo que está pasando. Esa es una posibilidad, porque al final usted como profesional está asumiendo ese riesgo. En uno de estos casos, con el tiempo nos enteramos que uno de los proyectos en los que se renunció a la responsabilidad por una situación como esa, que con el tiempo empezaron a darse asentamientos, la losa de piso se quebró y empezó a resquebrajar también todo el enchape cerámico. Por sí, supuesto. gravísimo. Entonces imagínate, por ahorrarse algo o por tomar una decisión como fácil, el típico, el camino fácil, termina siendo mucho más caótico que haberlo hecho a la larga o un poco más costoso, que era lo que intentaban evitar. Hablando de esto, Leonardo, ¿qué le aconsejan ustedes a un cliente, bueno, pues que ya tiene su sueño, tomó la decisión, lo quiere hacer? ¿Cómo le hacen caer en cuenta entre ser consecuente y sin dejar de soñar? Porque, claro, yo en este momento desearía una casa maravillosa, espectacular, pero bueno, económicamente no puedo, pero estoy ceñida. ¿Cómo tienen que ustedes también lidiar con esto de hacerle entender que quizás no es el mejor momento para algo tan grande? Sí, es como aterrizar, ¿verdad? Y traerlos a la realidad. Uno lo ha visto un poco, que alguien tiene una idea de hacer una ampliación en segundo nivel, ¿verdad? En su terreno puede ser lo más común. Ya usted tiene su casa y quiere ampliarla. Un segundo nivel, tal vez con un poquito más hacia atrás, porque el terreno lo permite. Pero usted tiene 6 millones, ¿verdad? En la idea, la noción del cliente, puede ser que no tenga el conocimiento o, ¿verdad?, las herramientas para poder dimensionar, ¿verdad?, la relación de costo con lo que quiere hacer. Entonces, ahí es lo que te decía un poco al principio. Lo que uno busca es optimizar lo que hay y las posibilidades. Entonces, se habla con el cliente antes de poder avanzar con las etapas. Se hace digamos, como un esquema, tal vez no llegar hasta el anteproyecto como tal, pero una primera aproximación a la realidad espacial y funcional y de costos. Ahí es donde vienen esas reuniones con los clientes que a veces uno no quiere tener, porque es como decirle, bueno, mira, es que no da para tanto. ¡Qué triste! ¿Cómo contemplamos un margen para imprevistos? Porque uno ya, el plan listo, el arquitecto, el profesional, ahora sí vamos con todo y empieza a aparecer una cosita, y otra cosita, y otra cosita, y cada una de estas cositas es, no sé, un ejemplo, 1.800.000 más, 2 millones, 100.000 más, y cuando te das cuenta estás hasta aquí porque creíste que con 7 millones ibas a lograr algo, o 3 o 4, no sé, pues cada quien tendrá su presupuesto. Sí, Sara, es muy relativo. En ese caso depende de la complejidad del proyecto. Normalmente, si usted ejecutó
cumpliendo con todas las etapas que hablamos desde un inicio, usted se acercó a un profesional, se quemaron todos estos procesos, cuando ya llega la fase de construcción ya usted tiene un presupuesto, ¿verdad? Entonces, no es como tan ambiguo o tan libre de decir cómo se va a construir. Entonces, normalmente lo que se hace es que en estos presupuestos, estas estimaciones, se deja un rubro, un porcentaje que puede variar entre un 5 o un 10%, incluso hasta más, dependiendo de la complejidad del proyecto, pero en proyectos de escala baja, un porcentaje entre 5 y 10 es el ideal para cubrir imprevistos. Sin embargo, en la obra lo que vemos siempre es que pasan a veces muchas cosas que no están en el control, ¿verdad? Ni siquiera de un análisis técnico. Muchas veces viene incluso desde el mismo cliente, que empieza a cambiar cosas, que quiere ajustes, que quiere esto, ¿verdad? Entonces eso tiene una implicación también en tiempo, que a veces no lo ven los clientes, ¿verdad? Porque hay una estructura para cumplir con un proyecto y empiezan a darse todos estos cambios que afectan el presupuesto. Algunos incrementan, algunos bajan, a veces se hace un balance al cierre para ver si hay acreditaciones o no, pero también hay relaciones de tiempo, que a veces, ¿por qué mi proyecto duró 2 meses más? Que eso tiene implicación en mano de obra. Y 2 ¿verdad? meses estás poniendo un tiempo bien amistoso, porque conocemos casos de, no sé, personas que levantan la construcción de su hogar y 6 meses, 1 año, año y medio. Es impredecible. También las condiciones climáticas. He visto casos, de hecho por mi barrio he visto que empiezan a hacer una construcción en julio. Y son aquellas tormentas como las que acabamos de vivir y eso afecta muchísimo el tiempo estimado. Sí, Sara, es importante, como te decía, como profesional, analizar todas esas variables. Claro. El tiempo, aquí en nuestro país ya sabemos cómo son las condiciones en época lluviosa. Lo ideal es casi siempre, cuando hay que hacer trabajos de movimiento de tierra y de fundaciones, aprovechar época seca, ¿verdad? Después ya viene, es manejable a veces con lluvia y todo, ir levantando la estructura, pero casi siempre las mayores complicaciones se dan por el tema del clima. Me hizo mucha gracia porque cuando conversábamos este tema me dijeron una frase: despacio porque llevo prisa. Entre más temprano detectemos errores o que ustedes como profesionales, como arquitectos digan, no, esto aquí no se puede, desde el inicio, o que puedan ir encontrando lo que la gente cree que son zancadillas, entre más pronto se detecte es mejor, porque eso podría significar que al final no tengan que lidiar con errores que pueden costar carísimo. Sí, por supuesto. Dentro de digamos, el planeamiento inicial, ahora se cuenta con muchas herramientas técnicas, ¿verdad? A nivel programas como Revit, ¿verdad? La tecnología BIM que permite ver todas estas interferencias que nosotros llamamos, que son incompatibilidades entre diferentes sistemas constructivos, ¿verdad? Puede ser lo eléctrico, lo mecánico, lo estructural. En las fases previas permite, cuando estemos en ejecución, ahorrar todos esos dolores de cabeza que se pueden presentar, ¿verdad? Y crear un tema de dineros, un tema de atraso en tiempos, mala comunicación, puede ser como una bola de nieve que se empieza a hacer, ¿verdad? Y a veces hay situaciones en que las construcciones se vuelven un poquito caóticas y densas. A veces también los clientes tienen muy buenas ideas, pero algunos no tienen el conocimiento consolidado como para poder venir y tomar decisiones sobre algo, ¿verdad? Y para eso está uno, para ayudarlos, pero a veces ellos quieren ir un poquito más allá. Quieren ir un poquito más y es donde se vienen todas esas complicaciones. La clásica historia, que el profesional no sabe tanto como yo. Yo no estudié eso, pero yo sé bien lo que estoy diciendo. Leonardo, muchísimas gracias. Me encantaría que puedas compartir tu correo electrónico por si necesitan hacerte alguna consulta, si necesitan alguna asesoría, para que puedan pues formar algún tipo de relación. Claro, con mucho gusto. Leonardo.navarro6acr.com. Seiza es SEYSACR.com. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Para todos esos que ya dijeron, aquí voy yo, estoy listo, construcción para el 2025, tomen en cuenta esto que Leonardo les acaba de comentar. Pero bueno, vamos a hablar de algo más. A mí de pequeña me encantaba, pero con locura, patinar. Tuve los clásicos patines de 4 ruedas, tuve los de una línea y hasta en patineta también me animé a andar hasta que un bus casi me atropella. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo les voy a contar, porque desde los más grandes hasta los más peques se divierten con esta actividad que viene siendo un excelente deporte. Además, Valeria se fue a un salón de patines y vamos a ver qué se encontró. Está bailando. Fortaleza
fortalece el corazón, trabaja casi que todos los músculos del cuerpo, ayuda a liberar endorfinas y ¿qué más? Son muchísimos los beneficios del patinaje. Ah, sí, si nos ponemos a hablar solo de beneficios, nos da todo el día. El patinaje te ayuda en muchas cosas, te ayuda con todo el tema cardiovascular, usas todos los tendones y músculos del cuerpo, te ayuda... Él es Michael, que no me dejó ni presentarlo, Dime. ¿Cómo está, Michael? Mucho gusto, ¿y vos? Bien, por dicha. Michael, ¿qué más beneficios tenemos? Bueno, mira, se considera un ejercicio que te ayuda muchísimo a lo que es librar el estrés. Tenés que estar pendiente a lo que está alrededor tuyo, entonces te ayuda a lo que es, además del equilibrio como tal, sino está, ayudarte a tener mejor sentido de lo que está pasando alrededor tuyo y te ayuda más a concentrar en lo que estás haciendo. O sea, ya sea estudios, ya sea natación, ya sea patinaje, sea fútbol, vienen porque les ayuda a concentrarse mejor. Son muchísimos los beneficios, como les decíamos, del patinaje. ¿Usted había visto un venado en patines? No. ¿Se ve algo así? No. Algo así se ve, te lo aseguro que sí. No. Michael, acá también ayudamos o le enseñamos a la gente que no sabe patinar a patinar. Y me dijeron que lo primero que les enseñan es a caerse. Exacto, bueno, primero se les enseña a caerse, ¿por qué? Porque hay diferentes maneras de cómo puedes caerte para que no te lastimes. Si ponemos en cuenta que tenemos una superficie en el cuerpo, entre más superficie toque el suelo, menos te vas a golpear. Entonces, tomando esto como base, enseñamos a la gente cómo caerse. Bueno, y acá tenemos a los modelos de fondo, que ellos son también parte de las clases que dan acá en este salón de patines, donde ellos van aprendiendo, bueno, ves, eso era lo que yo tenía que hacer en un inicio, como la marcha, ¿ves? Exacto, ahí está marchando sin rodar la rueda, intentando no rodar la rueda, ¿por qué? Tiene que hacerse uno el amo del patín y no viceversa. Tiene que poder ella manejar en qué momento se rueda la rueda. Entonces se le enseña a marchar como pingüino en esta posición para que cuando se patine ya de verdad, se siempre estar en esa posición. Entonces, como en V. Como en V, exactamente. Entonces se acostumbra a esa posición y se le enseña a ser el amo de la rueda y no viceversa. Que pueda controlar la rueda, pararla cuando quiera, que ruede cuando pueda. Entonces, para ese movimiento se le enseña, como vieron, a marchar primero para que puedan enseñarse a sí mismos cómo ser el amo del patín y no viceversa. ¿Cómo frenamos, Michael? Hay varias maneras, por ejemplo, si estás aprendiendo, tienes un freno en el frente del patín, que es como ese tuquito naranja que ves. Ajá. Entonces, para frenar, usted pone el pie que va a frenar para atrás y lo deja estar así, como si fuera un ancla. ¿Y si me voy de frente? No, porque para eso pones el que va a frenar atrás. Ok. Y ya más adelante, frenas en T. Entonces pones el pie así y el patín chilla. Y chillando frenas. Ok. Michael, vea, yo antes andaba en patines, pero le he agarrado miedo y usted me dijo que los traumas son cosas que aquí no se permiten. ¿Por qué? Porque hay que aprender a volver a levantarse, sea esto en patines o en la vida como tal. Caer es parte de la vida, pero hay que volver a levantarse y tenemos que aprender a levantarnos. Ok, Michael, hagas un bailecito, unas piruetas ahí medio trambólicas para poder irnos con este pase. Te voy a llamar al muchacho que es encargado en eso. Ok. Jota es el encargado de esas maniobras en los patines. Un bailecito, dicen. Vamos aquí unos movimientos prohibidos. Para irnos con este pase, sí, claro, una vueltita, algo. Eso, así como yo quisiera, chiquillos. Nos vamos porque ustedes tienen más información en el set principal. Gracias, Avale, que la están pasando muy bien. Nosotros seguimos con más porque ya casi a las 6 de la tarde usted no se puede perder extra noticias y obviamente el tema que mantiene en vilo a un país entero es este incidente aéreo en Escazú. Me acompaña aquí Paul Ulloa, que nos va a conversar también porque ellos tienen equipo en la zona y están listos para llevar todos los detalles desde Escazú. Muy buenas tardes y bienvenido, don Paul. Gracias, Pablo. Bueno, y aquí estamos dándole seguimiento a esta emergencia que se presentó
presentó en los cerros de Escazú, pasada la 1 de la tarde, cuando se dio la pérdida de comunicación de una avioneta con 6 personas a bordo, un piloto y 5 pasajeros. Una avioneta que venía de la zona de Tortuguero, o que iba hacia la zona de Tortuguero, y que se devolvió desde Guapiles para nuevamente tratar de llegar a San José. En estos momentos hay al menos 3 patrullas de la Cruz Roja Costarricense internadas en un punto que se llama La Ventolera, esto en los cerros de Escazú. Esto es entre el sector de Pico Blanco y el sector de Matinilla en Santana. Es una zona muy quebrada, es una zona que tiene muchos farallones, algunas zonas de muy difícil acceso, y esto ha provocado que las patrullas de Cruz Roja hayan tenido bastante difícil el llegar hasta el punto donde donde fue vista por al menos 2 pilotos que sobrevolaron la zona horas después de este percance, que vieron ya el fuselaje de la avioneta y que vieron que la avioneta está bastante entera. Sin embargo, todavía no se ha logrado un primer contacto con los ocupantes de la aeronave y para ver la condición de las personas que están dentro o que están en este momento como desaparecidas. Así que tenemos mucha información, tenemos 2 equipos ubicados en la zona para tratar de llevar la información mucho más completa sobre este accidente aéreo que se da en los cerros de Escazú, que se da exactamente en un punto muy cercano a donde se ha dado otro tipo de accidentes aéreos que se dieron en esta zona. Y ciertamente, don Polo, el tema de la hora pone a correr a las autoridades, ¿verdad? Porque no es que ellos van a detenerse cuando el sol ya desaparezca y reiniciar las labores de búsqueda mañana a las 6 de la mañana, no, hay que actuar ya, ¿cierto? Correcto, y no solo es eso, sino que también las condiciones del tiempo son bastante adversas. Nos reportan que está lloviendo en Escazú, y en esta zona está muy densa la neblina y eso dificulta todavía más las labores de las autoridades de socorro que están tratando de llegar lo antes posible hasta el fuselaje de la aeronave para tratar de dar con los pasajeros de la misma. Así que estaremos con bastantes datos en poco más de 15 minutos, 14 minutos para ser exactos, 13 minutos, ya cambió el reloj. Casi, cada vez más cerca. Para tener todos los detalles en nuestra edición de las 6. Muchas gracias a don Polo Ulloa. Todos los detalles a las 6 en punto en aquí Extra Noticias. Bien, nosotros vamos a una pausa, ya casi regresamos con más de Llegó la Hora. Quédese con nosotros porque seguimos con más, ya casi venimos. Se dice que el mundialmente reconocido youtuber Luisito Comunica compartió su experiencia al entrar al infiernillo de Alajuela y la llamada Zona Roja de San José. El video, llamado Entré a los barrios más peligrosos de Costa Rica, ya cuenta con más de 2 millones de visitas y agradece a los locales por su cálida recibida. En efecto, uno se la pasa muy rico en Costa Rica. Luisito se acercó a varios locales, probó una caldosa, un destilado casero a base de ciruela que no pudo terminar por lo fuerte que estaba. Cabrón, ay no, sí está bien fuerte, no me lo voy a acabar, discúlpeme. Esta es la segunda vez que Luisito visita el país. La primera fue en noviembre del 2022, donde visitó la Fortuna de San Carlos, el Parque Nacional Marino Ballena, entre otros. Últimamente hemos escuchado muchísimo acerca del ayuno intermitente. ¿Es sano hacerlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Para eso hoy invitamos a la experta Catalina Cibaja para que nos hable de este tema más ampliamente. Bienvenida, Catalina. Gracias por la invitación, Lai. Primero que todo, ¿verdad? Quisiera que nos explicaras qué es en sí el ayuno intermitente. Ajá, el ayuno intermitente es un patrón de alimentario donde alterna periodos de ayuno y periodos de ingesta. Ajá, más o menos, ¿cómo juegan los pacientes con este tipo de tiempos?
Bueno, el más estudiado y el más accesible para la población es el de 16 horas de ayuno y 8 horas de periodo de ventana. Debo admitir que yo hago ese empíricamente, ¿verdad? Sin, digamos, como haber bien como recibido como una... ¿cómo se diría? Como una guía nutricional. Una guía. Entonces voy para donde Catalina. Pero les puedo decir que tengo un año y me he sentido mejor que nunca. De verdad que el ayuno intermitente tiene demasiada evidencia científica. Gracias a Dios los estudios han avanzado en este tema. Obviamente tiene sus contraindicaciones, pero a nivel positivo podemos hablar de pérdida de grasa, metabólicamente la resistencia a la insulina mejora. Wow. El perfil de lípidos también se ve favorecido y muchas personas que padecen a nivel gastrointestinal como colitis, favorecidos también, ya no se sienten tan inflamados, y pacientes con reflujo gastroesofágico también, porque a la hora de darle un espacio para que el estómago digiera los alimentos, evita el jugo gástrico suba por el esófago. He escuchado que tiene una mejoría considerable en cuanto a la regeneración celular, ¿esto es cierto? Sí, también, porque la microbiota intestinal se ve fortalecida. Ok, entonces al final es como que todo está conectado. Es una cadena de beneficios que la verdad se estudia de verdad bastante, y toda la población puede ser favorecida por este método. ¿Hay alguna edad, verdad, como que haya una restricción de decir no, es mejor hacerlo después de tal edad o antes de tal edad? Bueno, definitivamente niños ni adolescentes en periodo de crecimiento no es aconsejable. Obviamente el requerimiento energético de esta población es bastante alto y puede variar entre actividades físicas o no. Como profesional y según tu experiencia, que sabemos que es muchísima, ¿verdad? Tu trayectoria, ¿qué tal es el seguimiento de tus pacientes que han optado por una vida de ayuno intermitente? Vieras que tengo un caso de una paciente en específico que estábamos muy estancadas. El ayuno intermitente en realidad es reducir calorías. Entonces se reducen calorías y nada más se acumulan las horas. Pero no se siente tanto. No, no se siente, porque el periodo de ventana, donde sí se puede comer, la gente cree, uy, estoy comiendo de más, pero no, en realidad están acomodadas las calorías en este periodo. Y también que le sumamos nuestras horas de sueño. Exactamente. Esta paciente estuvimos estancadas en un periodo de tiempo de 4 meses con el mismo déficit calórico, y entramos en este patrón, y de ese peso bajó 10 kilos más de grasa. ¡Wow! Bastante. Sí, fue bastante, la verdad. Ella es un ejemplo de que a mí me motiva a recomendárselo a los pacientes. ¿Qué pasaría en esta temporada navideña? Bueno, también, a ver, la pregunta es para todos nuestros amigos que nos están viendo, pero también para mí, o sea, ¿de qué forma podemos ajustar o qué ajustes podemos o tips podemos aplicar para esta temporada que inevitablemente tenemos como con la comida ahí como alguno que otro gustito, que si el rompope, que verdad, que si el quequito navideño, bueno, y que los tamales también? Bueno, en realidad siempre lo ideal, la evidencia científica habla de el ayuno en la noche, ayunar de noche y ya iniciar con las comidas en la mañana. Ahora por festividad, ¿verdad? Se puede ayunar de día, y en el tiempo de la cena navideña ya podemos iniciar con la comida. Ahora, ¿qué recomendamos para romper este ayuno? Siempre, siempre, siempre romper con proteína y vegetal. Siempre, siempre, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque le va a dar más saciedad, no va a incorporar el carbohidrato de un solo tiro, entonces no van a haber picos de glicemia. Esa es la recomendación. Entonces iniciamos con vegetales, proteínas, grasas, y dejar de último los carbohidratos. No es que no los pueden consumir, pero este orden a nivel glicémico mejora un montón. Me gusta mucho cómo manejan ustedes toda la parte de educación, digamos, o de guía hacia el paciente, porque nos han hablado mucho sobre la importancia de no quitar ningún grupo alimenticio del todo, porque no sé, tal vez los carbohidratos aportan algo, las proteínas aportan algo, los vegetales algo, entonces lo que uno aporta, el otro no puede, entonces ahí es donde se crea una alimentación que es un poquito más balanceada. Correcto, además cuando hay mucha restricción a nivel de plan nutricional, es más fácil que usted lo deje perdido. Entonces de eso no se trata, porque es educación nutricional. Catalina, estoy
de verdad, enamorada de este tema. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir estos tips y principalmente ahora en esta temporada, ¿verdad? Que se las trae. Así que bueno, gracias y bueno, esperamos tenerte pronto con una segunda parte. Gracias por la invitación. Se nos hizo corto. Vamos con Pablo que nos tiene más. Bueno, pues... Estamos listos ya y Estamos estamos listos escuchando los consejos. Consejos que yo, la verdad, me ha costado mucho seguir y eso de comer bien, te lo digo, a mí me ha costado muchísimo. Despertar a las 10 de la mañana. la ternera porque todavía no has llegado a los 30, pero vean, yo ya que pasé a los 35, Jesucristo Bueno, yo que ya santo. te a los 40, ¿qué les voy a decir? Soy el yo de ustedes del futuro. Vengo a decirles unas cuantas cosas, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por habernos acompañado. Ojalá durante las 2 horas, pero si no, el ratito que hayan podido estar con nosotros, tenemos más información, ¿verdad? Sí, sí. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao.